Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario del mes de octubre con los puntos y mociones que tienen todos ustedes y como primero de ellos, señor secretario. El pleno ordinario comienza hoy con una propuesta de la Secretaría General del Pleno para que se pronuncie sobre el borrador del acta de la sesión que se celebró el 13 de septiembre y que fue extraordinaria. Muchas gracias, secretario. Pues pasamos a la votación del acta. ¿Votos a favor? Se apoya por unanimidad. El segundo punto es una propuesta que presenta el delegado de Hacienda y Administración Pública para la imposición de la contribución especial para la mejora del servicio de extinción de incendios. El dictamen fue favorable con el dictamen del grupo, el voto favorable, del Grupo Popular y la abstención del resto de los grupos. Según consta en el acuerdo de portavoces, no habrá debate en este punto y, por lo tanto, pasaremos directamente a la votación. ¿Votos a favor? Se apoya y pasamos al siguiente punto. Unanimidad. Se trata de la propuesta que presenta el delegado de Hacienda para la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de los precios públicos. Dictamen favorable. Muchas gracias, secretario. Para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Cardeña, que necesitará que le lleven el micrófono. Pues muchas gracias. Pues para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Cardeña. Gracias, presidenta. Bueno, pues con esta modificación de los precios públicos que se venía ya trabajando desde hace tiempo, pues hemos conseguido entre todos pues solucionar un problema de interpretación sobre la figura de los jubilados, con lo cual ampliamos esas personas que pueden beneficiarse de las bonificaciones en las actividades deportivas municipales y en las instalaciones deportivas. También ampliamos a nuevos supuestos, como la gratuidad de la organización de campus para los equipos de nuestra localidad, con lo cual pues va a ser una ayuda más para nuestro deporte, para el deporte de cantera, también para los padres que tiraban de esos campus cuando en época vacacional. Y ahí me toca solamente agradecer a los miembros de la oposición, a OSP que ha trabajado en esta iniciativa, a los técnicos de la Dirección de Deporte también y a los técnicos de renta y excepciones la implicación para que esto salga adelante en un tiempo realmente rápido y que solucionemos un problema que nos venía dando y que es una dificultad que tenían los propios equipos a la hora de organizar eventos y que pues por los costes que les suponía, y con estas bonificaciones se superan esos costes y yo creo que es una nueva ayuda para nuestras entidades deportivas locales. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Por parte del resto de los grupos, señor Osorio. Gracias, señora presidenta. Creo que es de justicia, lo comentaba antes con el señor Cardeña, creo que es de justicia, como decía aquello, ¿no? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No va a ser todo broncas ni golpes, ¿no? Yo creo que es la política que debemos de desarrollar entre todos los grupos que estamos aquí en esta sala. Esa modificación de la ordenanza fiscal que partió desde el área de deporte, para, como bien decía el señor Cardeña ahora, para matizar esa diferencia entre lo que es pensionista a lo que es jubilado, que evidente no es lo mismo. Bueno, pues tuvieron a bien también retirar eso de la edad, porque bueno, hay personas que se jubilan con menos de 65 años. Entonces entendíamos que esa partida no cabía, han tenido a bien aceptarla, y evidentemente también esa propuesta de opción sanpedreña, como bien decía también el señor Cardeña, para facilitarle esa labor tan encomiable que hacen los clubes deportivos en época estival, ya sea en Semana Santa, sea en Semana Blanca, ya sea en verano, ya sea en cualquier época. Y entonces, de ahí que se pueda acoger esta norma y agradecerle la pronta solución al tema, que nosotros lo agradecemos, y como bien decía él, los que más lo van a agradecer son los clubes deportivos, que nos pongamos de acuerdo con esta rapidez y sencillez. Así que muchísimas gracias y ojalá sigamos en esta línea, que los primeros que lo agradecerán serán también los ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Pues vamos a pasar a la votación. Para terminar el punto, señor Cardeña.
Ahora, nada, solamente agradecer a todos los que han intervenido para que esta modificación sea posible y estoy convencido de que los clubes lo van a agradecer mucho. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues muchas gracias. Se aprueba la moción y pasamos al siguiente punto. Se trata de una dación de cuentas que presenta el delegado de Hacienda y Administración Pública relativa a los estados de ejecución del presupuesto, existiendo una petición de dicho proponente en el que solicita la retirada del punto del orden del día. Procede la votación por parte de la corporación sobre la retirada. Pues muchas gracias. Votamos en este caso, una vez que ya se había dado cuenta en la comisión, vamos a proceder a la votación para retirar el punto. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Muchas gracias y pasamos al siguiente punto. Que se trata de una propuesta de manifiesto institucional que presenta la concejala de Igualdad y Diversidad, doña Isabel Cintado, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, año 2021. Dada la naturaleza institucional de dicha propuesta, la corporación se compromete a redoblar esfuerzo y seguir trabajando en coordinación junto a otras administraciones, sociedad civil, sector privado, medios de comunicación, etcétera, para afrontar conjuntamente las distintas formas de violencia contra las mujeres y las niñas con acciones transformadoras, mantener más que nunca la alerta y que se incrementen los recursos de atención, protección y acogida para todas aquellas mujeres y menores víctimas. Incorporar el enfoque de género en todos nuestros planes, especialmente en los económicos y de promoción de empleo, teniendo en cuenta la menor y más precaria presencia de las mujeres en el ámbito laboral, y así también incorporar el enfoque de género en el Plan General de Ordenación Urbana que se está elaborando actualmente en el municipio. Trabajar con la población en general y especialmente con la población infantil y juvenil, haciéndoles partícipes de la detección y solución del conflicto desde los colegios e institutos y en otras actividades complementarias. Y finalmente poner a disposición de las víctimas cuantos recursos y medios de protección, ayuda y refuerzo necesiten a través de los planes de actuación ambiciosos y eficaces. Muchas gracias, secretario, y muchas gracias a todos los grupos en la declaración que hacemos todos nuestra. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Se trata de una propuesta que presenta el concejal delegado de Participación Ciudadana para la asignación de nombre de calle, concretamente calle Manzanilla y calle Mistral y calle Tramontana. Dictamen favorable. Pues entendiendo en Junta de Portavoces que no se suscitaría debate en este pleno, vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿Se apoya? ¿Abstenciones? Tenemos un pequeño... Vale, no pasa nada. ¿Se apoya en qué casa? Sí. Todos nos podemos equivocar. Pasamos... y pasamos al siguiente punto del orden del día. Dentro de las propuestas correspondientes a grupos municipales, tenemos en primer lugar la que presenta el Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de España a retirar el proyecto de ley de vivienda. Muchas gracias, secretario. Para la defensa de la propuesta tiene la palabra proponente, señora Caracuel. Gracias, alcaldesa. El martes 26 este martes de esta semana, el Consejo de Ministros aprobó la que es conocida como la Ley de Vivienda. Hay que advertir que Pedro Sánchez, en el año 2020 se manifestó en contra de una ley similar que la Generalitat Catalana aprobó para la Comunidad Autónoma de Cataluña. Él estaba en desacuerdo con intervenir en el mercado de alquileres. ¿Qué ha sucedido del 2020 al 2021?
pues que hoy Pedro Sánchez y su Gobierno es rehén de su socio de Gobierno, el Gobierno radical que le ha impuesto, a cambio de los presupuestos, aprobar esta ley. Miren, a mí no me preocupan los grandes tenedores de vivienda, que también en un Estado de Derecho deben ver protegida su capacidad de decisión. Pero me preocupan los pequeños propietarios. Me preocupa, y me dirijo a ese vecino de Marbella que ha estado toda su vida ahorrando para conseguir comprar una segunda vivienda, para completar su pensión cuando se jubile, o bien para tenerla cuando su hijo o su hija se case o forme una familia. Porque esa es la cultura de propiedad en España, le guste al Partido Socialista o no le guste al Partido Socialista. Y esos pequeños tenedores, ese vecino nuestro de Marbella que tiene esa vivienda, va a ver congelada, como se declare zona tensionada, va a ver congelado su alquiler. No va a poder subir el alquiler de su vivienda, a menos que la alquile por 10 años. Es decir, 10 años con un contrato de alquiler y sin poder disponer libremente de ese bien. Congelamos los alquileres, subimos el gas, la electricidad, los combustibles, la alimentación, hasta los juguetes para Navidad, las materias primas, todo se sube, menos los alquileres. En un momento que en España la inflación reconocida ayer está en el 5,5%, un dato que no se conocía en esa magnitud desde el año 92. Mire, yo voy a hablar de dos artículos de la Constitución. El artículo 33 reconoce el derecho a la propiedad privada y el artículo 47 reconoce el derecho a una vivienda digna. Lo que no es justo en un Estado de Derecho ni permite la Constitución es que para defender un derecho se cercene o se limite otro derecho. Y eso es lo que hace esta ley de vivienda, cercenar y limitar el derecho a la propiedad privada, a disponer libremente a cada ciudadano de lo que es suyo. Esta limitación en un derecho constitucional sería suficiente como para que esta ley no continuara su tramitación parlamentaria. Pero aparte de eso podemos hablar de los efectos que va a tener esta ley, efectos que se han demostrado indeseables y no efectivos donde están aplicándose esta ley, bien sea en la Comunidad Autónoma de Cataluña, bien sea en otras ciudades europeas. Hay un estudio muy serio de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona del mes pasado, del mes de septiembre. Es uno de los pocos estudios que se han realizado hasta ahora sobre este tema, lo hace la Cátedra de Vivienda de esa universidad, con datos de 2020, que fue cuando entró en vigor la ley en Cataluña, y hasta el primer semestre del 2021. Las leyes dirigidas a la limitación concluyen que no responden a los objetivos pretendidos. Se constata una reducción de viviendas en el mercado de alquiler. Se paraliza el mercado y se reduce la oferta, fomentando las listas de espera. Y da unos datos muy concretos. Yo invito a que lo comprueben. Yo he buscado la ley, está en Internet, al acceso todo el texto, o sea, el informe, perdón, y dice que en Barcelona, con la aplicación de la ley de control de arrendamiento, se ha reducido la oferta de viviendas un 10,2%. Hay un 10,2% menos de vivienda en el mercado. Mientras que en Madrid, que no existe esa regulación, se ha incrementado las viviendas en el mercado en un 1,7%. Los precios han bajado en Barcelona, han bajado un 5,07% durante el periodo analizado. Mientras que en Madrid, sin ley, han bajado casi el doble, el 9,21%. Lo mismo sucede en Berlín, lo mismo sucede en Estocolmo, donde hay una lista de espera para alquilar de 8 años, con lo cual las medidas y las soluciones no están ahí. Pongamos suelo público destinado a alquiler, menos intervención, menos limitación de derechos y más suelo y más políticas de vivienda. Gracias. Muchas gracias, señora Caracuel. Señora García. Sí, hola, buenos días a todos, a la mesa de presidencia, a los compañeros y a los vecinos de Marbella y de San Pedro que nos están viendo desde sus casas. Decirles que toda España sabe que la intervención del mercado del alquiler es algo que no gustaba ni siquiera al propio PSOE y que la señora Calviño, así como otros muchos dirigentes del PSOE, habían criticado firmemente esta medida, que ahora parece que la van a aceptar porque Podemos ha ganado la partida.
El señor Sánchez está dispuesto a no dejar atrás ninguna de las promesas que le ha hecho Podemos, con tal de no traicionarlos para poder mantenerse durante toda la legislatura en la Moncloa. Desde Ciudadanos siempre vamos a estar a favor de que se tomen medidas para bajar el precio de la vivienda, pero siempre nos vamos a oponer frontalmente a la intervención del mercado de la vivienda, puesto que dicha medida se ha demostrado que verdaderamente no tiene la finalidad que se pretende, porque lo que hace es que dificulta el acceso a la vivienda y disminuye la oferta de las viviendas de alquiler. La Ley de Vivienda del Gobierno central constituye un ataque a la libertad, a la economía, a las competencias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Una ley que la ministra Montero ha calificado de preciosa y, sin embargo, desde el grupo del Congreso de Ciudadanos se ha catalogado de muy peligrosa para el desarrollo tanto económico como social. Los liberales no vamos a aplicar estas medidas para intervenir en ningún mercado allí donde gobernamos. Además, se trata de una ley que va a provocar el efecto totalmente contrario, como se ha producido en países de nuestro entorno, tales como Alemania, que el fracaso de esta regulación en la intervención de los precios del alquiler lo que está haciendo es desproteger a miles de inquilinos. Así, por ejemplo, en Berlín se ha producido una subida desproporcionada del alquiler a un 36%. En París se ha multiplicado el mercado negro de alquileres y la oferta se ha reducido un 20%. En Suecia, las medidas intervencionistas han provocado un 93% de que en el 93% de los municipios hay un déficit de la oferta de alquiler y más de 10 años de lista de espera para acceder a una vivienda. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene implantar medidas que sabemos que en los países de nuestro entorno no han funcionado? Pues la única respuesta es para contentar a los necesarios socios de gobierno. La propia Ley de Intervención de las Rentas, que entró en vigor hace un año en Cataluña, ha demostrado que ahora mismo está recurrida por el Tribunal Constitucional, ha demostrado que no ha conseguido el efecto que pretendía. Los precios han caído de la misma manera que en otras comunidades que no se han aplicado, como por ejemplo Madrid o Valencia, mientras que sí se ha reducido drásticamente tanto la oferta como la demanda de las viviendas de alquiler. A la gente le cuesta ahora muchísimo más que hace 12 meses acceder a una vivienda de alquiler porque los dueños y los propietarios de las casas se han hecho muchísimo más exigentes, viendo la situación y viendo esta ley que ustedes están proponiendo. Por lo tanto, desde Ciudadanos consideramos que el mercado de la vivienda no se debe regular con ocurrencias, ni con medidas que se ha demostrado que no funcionan en otros países vecinos, ni con ajustes invasivos, ni con medidas contra la propiedad privada. Desde Ciudadanos rechazamos todo tipo de medidas intervencionistas, sobre todo porque demuestran que no han funcionado y porque verdaderamente lo que tienen es que producen el efecto contrario al que se pretende por parte del Gobierno central. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por parte del grupo de OSP, tiene la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Señor Piña, aquí nos vamos a abstener, ¿vale? Y voy a explicar el porqué. Vamos a explicar el porqué, porque entendemos que es una batalla que nos afecta a nosotros también, evidentemente, afecta a nuestro municipio, pero es una batalla a nivel nacional. Estas son las típicas dimes y diretes, porque usted ha empleado de forma sesgada la información, o por lo menos eso considero yo en mi criterio, porque usted hablaba, no se preocupa de los grandes tenedores, pero sí de los pequeños. La ley dice que tienes que tener 4 viviendas en el mismo municipio y vacías. Entonces, hay muchísimas cosas y yo creo que tiene poco recorrido esta futura ley. ¿Por qué? Pues porque está evidentemente a las personas que se le van a intervenir esa renta, pues están fastidiados y no les agrada, pero es que tampoco les agrada a esos que supuestamente iba a beneficiar, con lo cual yo creo que poco recorrido tiene esta ley. Pero sí me voy a quedar con su última frase, señora Caracuel, donde usted dice, más políticas de vivienda. Ahí es donde hay que ir, más políticas de vivienda, de arriba a abajo o de abajo a arriba. ¿Y qué es lo que pasó? Yo quiero poner como ejemplo las políticas que aplicó o trató de aplicar Opción Sanpedreña aquí, en nuestro municipio, que es lo que podíamos. Quiero recordar que cuando Opción Sanpedreña llevaba la Delegación de Hacienda y Patrimonio, nosotros recuperamos una parcela en Nueva Andalucía. Y en una reunión que tuvimos con aquel caballero, que era el señor alcalde en aquel entonces, quedamos de la cesión de ese terreno para sacar vivienda de protección pública. ¿Para qué? Para que no se repercutiese al comprador finalista. ¿Qué es lo que hizo la política del PP cuando llegó con su mayoría absoluta? Volvió a vender la parcela. Si usted está pidiendo más políticas de vivienda,
usted está diciendo lo contrario de lo que está haciendo. Y lo fácil sería para los gobiernos, llámese Partido Popular, llámese Partido Socialista, que son los que están normalmente a nivel nacional, hacer eso. ¿Por qué no hacen esas políticas de vivienda? ¿Por qué no cogen terreno público? ¿Por qué no promueven? ¿Y por qué no lo hacen? Pues le voy a decir yo por qué no lo hacen. No lo hacen porque es un tema muy sensible, porque son personas problemáticas. Y los grandes partidos huyen de los problemas, Aquí, Opción Sanpedreña, y en aquel caso también junto con el Partido Socialista, aquella vez llegamos a ese acuerdo y eso se iba a llevar a cabo. ¿Qué pasó también? Pues mi compañero Rafael Piña, en una parcela que había junto, anexa al Instituto Guadaiza, nuestra intención, si hubiésemos seguido aquí, era haber promovido, no recuerdo el número de viviendas, Rafael, 34, pues 54 viviendas también públicas. Si eso es lo que se pedía, si eso es lo que usted pide, eso es lo que hizo Opción Sanpedreña en su momento. Y eso es lo que no tiene sentido. No pida usted eso cuando a la hora de intentar o de promoverlo, porque hay que decir una cosa, señora Caracuel, en aquella promoción que sacó en San Pedro, que la gente corría hacia San Pedro para coger los números y tal, todavía hay viviendas por vender. ¿Por qué? Porque ustedes venden el suelo y al vender el suelo el promotor tiene que repercutirlo. Entonces, no hagan lo que yo diga y después no hagan lo que yo hago porque usted se está contradiciendo usted misma. Así que hay que actuar como actuaba Opción Sanpedreña. Muchísimas gracias. Por parte del Grupo Socialista. Sí. Buenos días. Hola. Sí, ahora sí. Revisen ustedes el artículo 47 de la Constitución, dice derecho a una vivienda digna, desde luego, pero los poderes públicos tendrán que promover esas condiciones. Retomando, buenos días a todas y a todos. Tengo que pedirles que, por favor, cuando traigan una moción aquí, nos tomen a todos en serio. Y se lo digo porque vienen al Pleno del Ayuntamiento de Marbella planteando una propuesta en la que las palabras más repetidas son comunismo y ocupación. Les falta nombrar a Bildu y a Venezuela, se lo recuerdo, para que no se despisten en su turno de réplica. Pero claro, para traer propuestas serias hay que leer un poquito y de esta manera sabrían, y no se lo tendríamos que contar nosotros ahora, que el proyecto presentado por el PSOE contempla desgravaciones del 90% para los propietarios que bajen el alquiler un 5%, la anunciada ayuda de 250 euros o una reserva de suelo del 30% en todas las promociones para vivienda protegida. Ustedes, una vez más, hacen trazo grueso y se van, cómo no, al límite a los alquileres y, cómo no, una vez más lo hacen versionando la realidad. Hoy más que nunca, además, con muchas hipérboles. Miren, no se establecerá límite alguno para el propietario particular que tenga 10 o más inmuebles, pero sí para las empresas que operan, por ejemplo, con fondos buitre iguales, para que lo entiendan, a las que están vinculadas a la pareja Aznar-Botella. Resumiendo, ancianitos desvalidos no, sociedades financiadoras de la Gürtel que pagan sedes en B o presentaciones de candidaturas, alguna de ellas en el año 2002, sí. A que ahora lo visualizamos todos un poquito mejor. Y hablan de Europa, que ya podrían ustedes hablar de Europa para decirle al señor Casado, el del título de Derecho de pinta y colorea, que deje de intrigar con los fondos europeos, que al final nos quedamos sin instituto en las chapas y sin ampliación del Costa del Sol. Pues bien, decirles que hay mercado regulado de la vivienda en países como, por ejemplo, Francia, Austria, Alemania o Suecia, todos ellos auténticas referencias del comunismo internacional. Insisten ustedes en hablar del IBI, pues no sé cómo será en Benavís, pero en Marbella usted nos cruje, señora Muñoz. Mire, me quedaron más ejemplos del otro día. Vivienda en calle Mendoza, de 236 a 527 euros. Vivienda en Ricardo Soriano, de 536 a 1.055 euros. Ustedes vienen aquí con una ley de vivienda cuyo contenido íntegro se está debatiendo. Ya que usted, señora Muñoz, no hace su trabajo en Marbella, hágalo en el Senado, enmiéndela si tanto le molesta, pero no nos hagan perder el tiempo aquí con mociones para su escaparate de la propaganda. Hay mujeres en Marbella y San Pedro víctimas de la violencia de género, monitores escolares que no pueden ejercer su trabajo en unas condiciones dignas. El lunes, el Hospital Costa del Sol tendrá 100 trabajadores menos. Ni siquiera sus incontables primeras piedras han conseguido levantar la residencia pública de mayores.
El estadio municipal se cae a cachitos. La ampliación de la bajadilla ni se menciona. ¿Cuántas veces han anunciado una piscina olímpica? Ahí sigue el muro del Colegio García Lorca. Divina Pastora, el Arquillo Miraflores, Plaza de Toros abandonados. Y vienen ustedes aquí alteradísimos y con mucho drama, preocupados porque las grandes empresas tendrán límites al alquiler. Miren, tómese esto en serio. Preocúpense de la gente de aquí que no tiene una solución habitacional, que vive en la calle, de los autónomos que no han recibido ayudas de su ayuntamiento por la pandemia, de los desempleados, de los jóvenes sin oportunidades, de los trabajadores y trabajadoras que cada día levantan esta ciudad y llegan justitos a pagar la hipoteca. Y si después de 12 años Marbella les queda pequeña, plieguen velas, aunque ya sabemos que desde la bajadilla no podrá ser. Y si no encuentran dónde están los problemas, desde el PSOE seguiremos señalándoles el camino. Nada más, gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Para finalizar el turno de intervenciones, tiene la palabra señora Caracuel. El único tono alterado que se oye esta mañana, hasta ahora en el Pleno, es el de la señora que acaba de intervenir. A Opción Sanpedreña le digo que no es una moción que corresponda solamente el tema a nivel estatal. Señor Osorio, corresponde a los municipios castigar a determinadas viviendas con un incremento hasta un 150% en el IBI. Eso es una realidad y eso nos afecta a todos. ¿Y sabe por qué traemos esta moción? Porque la propia ley recoge la posibilidad de que determinadas comunidades autónomas o algunas comunidades autónomas no apliquen la ley. Y nosotros instamos a que la Junta de Andalucía no la aplique en Andalucía y que el Ayuntamiento de Marbella no lo aplique en Marbella. Y hablamos de viviendas públicas. Pues mire, tenemos ahora mismo en construcción 17 para alquiler en el antiguo Escuela de Idiomas y tenemos construyendo 73 viviendas en Nueva Andalucía. Y hay que recordar que fue el presidente Zapatero quien eliminó el 20% de ayuda a las viviendas de protección oficial para pagar cuando solamente se tenía que ir a pagar el 80% de hipoteca, quitó esa ayuda y muchas viviendas se quedaron sin vender por esa causa. Para defender lo indefendible, pues el PSOE, desde luego, pues ha tenido que recurrir a Bildu, a Venezuela, a Aznar, a Botella, a los fondos europeos, ha dado un repaso por todo el municipio, por las obras que estamos haciendo. O sea, todo eso menos entrar en el centro de lo que hay. Y lo que hay es, no me cite a Alemania como ejemplo, donde han congelado los alquileres por 5 años, cuando los efectos indeseables lo hemos puesto de manifiesto. Y yo pido respeto, algo que a usted le cuesta trabajo, pero que no hable mientras que nosotros, los demás compañeros, estamos en el turno de la palabra. Los efectos indeseables en Alemania los ha puesto de manifiesto la representante de Ciudadanos y yo también cuando he dicho lo que ha sucedido. Y se me olvidó decir que se ha incrementado en un 38% la venta de vivienda en Alemania, porque la gente, ante la limitación del derecho que tiene para alquilar, ha decidido por vender la vivienda. Nosotros promulgamos y proponemos pues, un ejemplo, el Plan Vive de Andalucía. Miren ustedes, el Plan Vive de Andalucía 2020-2030 son 650 millones de euros en inversión en vivienda pública en los 4 primeros años. Y no termino sin otro efecto que está ocurriendo en Cataluña y que puede ocurrir en el resto de España con esta ley, y es el aumento de la ocupación con K. Yo traigo aquí datos del propio Ministerio del Interior, no están actualizados, pero se ha incrementado considerablemente. Y donde más ha aumentado, termino, Presidenta, donde más ha aumentado la ocupación en el primer semestre del 2020 ha sido en la Comunidad Autónoma de Cataluña, donde está la ley implantada. Muchas gracias. Pues vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Queda aprobada la moción y tendrá los efectos oportunos. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Que se trata de una propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos relativa a la puesta en marcha de actuaciones de conservación, limpieza, seguridad y recuperación ambiental del Lago de las Tortugas. Dictamen favorable en comisión. Muchas gracias, secretario. Pues para la defensa de su moción tiene la palabra señora García. Sí, muchas gracias.
Bien, la primera moción que trae a este pleno de octubre el Grupo Municipal de Ciudadanos es para que el equipo de Gobierno acometa las actuaciones correspondientes en el Lago de las Tortugas para mejorar este entorno natural, ya que uno de los desafíos locales contenidos en el Plan Estratégico Marbella-San Pedro 2022 es la necesidad de cuidar nuestros espacios naturales y paisajes, así como disponer de espacios sostenibles y con calidad medioambiental. En dicho plan se afirma que Marbella podría posicionarse como una ciudad verde, en referencia a Europa, entre otros aspectos por el cuidado de sus recursos naturales. En 2017, como todos sabemos, se llevó a cabo una consulta a los ciudadanos para que eligiesen las actuaciones que querían que se acometiese con los presupuestos participativos. Los ciudadanos eligieron, entre otros proyectos, el de regeneración del Lago de las Tortugas, uno de los espacios verdes más importantes de nuestro municipio y que debemos preservar. Cuando los ciudadanos decidieron con sus votos que se regenerara el Lago de las Tortugas, se elaboró un anteproyecto para priorizar las acciones que tenían que llevarse a cabo con el objetivo de ponerlo en valor. Un anteproyecto que se denominó Recreación y Restauración del hábitat del embalse Nuevo del Ángel y que contó con el asesoramiento de biólogos y expertos medioambientales. El Lago de las Tortugas tiene un enorme potencial capaz de atraer, si se regenera, a decenas de tipos de aves que anidarían en este humedal. Una regeneración que también supondría la recuperación de la avifauna y también de que muchos anfibios y peces que se encuentran seriamente castigados por la introducción de especies invasoras. Asimismo, el lago podría ser un foco nuevo de atracción de turismo selecto, como es el turismo ornitológico, ya que el turista ornitológico tiene una alta sensibilidad medioambiental y un alto poder adquisitivo. La concienciación medioambiental y el mejor conocimiento de la riqueza natural que tiene Marbella es la pieza clave para su conservación. Las actuaciones llevadas a cabo por este ayuntamiento en el año 2010 han conseguido recuperar gran parte del valor de este paraje natural que se encontraba en una situación de abandono por los gobiernos anteriores. Entre las acciones puestas en marcha destacaron la relativa a la instalación de un embarcadero para la práctica de actividades náuticas. Se creó también una zona de picnic, de esparcimiento para los visitantes, así como un merendero. Se instaló un mobiliario urbano. Se llevaron a cabo labores de asfaltado del aparcamiento y vallado perimetral y también se comprometieron a la creación de una senda verde que rodearía la ribera del lago y que permitiría pasear de forma tranquila a aquellos amantes de la naturaleza, así como instalar paneles informativos sobre esta nueva ruta y dar a conocer las especies existentes en este enclave. Por tanto, es necesario que se sigan acometiendo las actuaciones necesarias en este entorno natural, sobre todo para evitar su degradación. Nos estamos refiriendo a las destinadas al cuidado y mantenimiento, tales como limpieza y desbroce, ya que cuando uno va al Lago de las Tortugas observa que hay basuras esparcidas y que hay maleza seca que puede provocar incendios. Además de las citadas, el compromiso del equipo de Gobierno fue también acometer trabajos tendentes a la recuperación medioambiental de este humedal. Fruto de dicha promesa fue el proyecto que antes he mencionado. La conservación y rehabilitación del patrimonio medioambiental de nuestro municipio a través de instrumentos como la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, EDUSI, con los fondos FEDER, es una gran oportunidad para seguir conservando y revitalizando nuestros espacios naturales, como ya se viene haciendo con otros de nuestro municipio. En este sentido, debemos poner a disposición cuantos instrumentos tengamos a nuestro alcance para alcanzar estos objetivos. Es por ello que desde el Grupo Municipal de Ciudadanos elevamos a este pleno los siguientes acuerdos. Instar al equipo de Gobierno a llevar a cabo las actuaciones necesarias para que el Lago de las Tortugas se encuentre en las mejores condiciones de conservación, limpieza y seguridad, así como instar al equipo de Gobierno a que, en colaboración con aquellas administraciones competentes, ponga en marcha los trabajos necesarios para la recuperación medioambiental de este humedal. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García. Sí, señora García, nosotros, buenos días a todos y todas. Vamos a apoyar la propuesta porque creemos que es un sitio emblemático y que además que hay que mantener, recuperar y poner en valor sin ningún tipo de duda. Ya hicimos una propuesta que se quedó ahí parada, que fue la ruta de los pantanos, la ruta del agua, la ruta de los lagos, en fin, que empezamos a trabajar con ella y no sabemos en qué cajón está guardada actualmente. Pero yo quiero, sin ser agorero, pero quiero poner de manifiesto también dos posibilidades que hay en el entorno del Lago de las Tortugas muy, muy, muy preocupantes, absolutamente preocupantes. La primera, no sé si sabéis que esos bienes, tanto el lago como el pantano, como el entorno del pantano, pertenecen a la empresa o lo que era Bansa. Es decir, esto tiene un problema que acarrea grave. Es decir, ahora mismo y desde hace ya tiempo, Bansa está en concurso de acreedores,
todos sus bienes están en venta, entre ellos estos, y puede caber la posibilidad de que lo compre alguien externo, con interés, incluso la tenencia de alcaldía y algunas propiedades más de Banza, entre ellas está el Lago de las Tortugas, el entorno, y que se pueda urbanizar, porque el PGO del 86 prácticamente no tenía ningún tipo de protección en el entorno del Lago de las Tortugas, y yo le voy a pasar la ficha para que usted lo tenga y le conste, donde dice claramente que lo único que hay que hacer es acondicionamiento del camino forestal necesario para circular por el norte del pantano y también la protección integral del arbolado de los dos pantanos. Y le voy a poner un precedente, estamos hablando del Lago de las Tortugas. Pero es que el Lago Viejo, el antiguo, el que hay más hacia San Pedro, ya se está urbanizando. Todo el entorno se está urbanizando. Con lo cual, si mañana hay alguien que compra todos estos terrenos y decide y pide licencia para urbanizar, bueno, tardará 10 o 15 años, en fin, lo que nosotros solemos tardar, ¿no? Pero será preceptivo de poder ser urbanizado, que esto sí que sería un problema. Esto sí que sería un problema. Le paso la ficha para que usted la tenga y pueda comprobarlo. Pero hay otro problema más grave, y es que en una reunión que tuvimos con la Agencia del Agua en Málaga, que tuvo el bien de invitarnos, tanto Ángeles Muñoz como Javier, nos notificaron que se había creado un expediente para que los concesionarios antiguos de los pantanos que hay en el término municipal de Marbella se personasen y dijesen si querían o no tener la concesión. Yo en aquel momento le dije al señor García, digo, vamos a personarnos nosotros y si no aparece nadie, el Ayuntamiento de Marbella se haga cargo de los pantanos, de los embalses. Porque yo le hice una pregunta y quiero refrescarle la memoria al señor García. Digo, en caso de que no se presente nadie, ¿qué ocurriría? Y dice, pues pasarían inmediatamente a ser poseedores del dominio la Junta de Andalucía, la Agencia del Agua. Y digo, bueno, y en caso de que sea la Agencia del Agua la que se haga cargo de los embalses, ¿qué harían? Y decirle, pues hacer una tronera enorme al pantano, porque como no tenemos posibilidad de hacerle los mantenimientos a ninguno de ellos, pues ese embalse se quedaría sin agua para evitar los peligros que pueda haber, porque la normativa de embalse es muy compleja, tiene una serie de mantenimiento, una serie de normativas que hay que cumplir y nosotros no podemos mantener esos pantanos en marcha. ¿Es así o no es así? Entonces, está muy bien, el entorno, por supuesto, hay que tenerlo cuidado, pero tenemos otros problemas añadidos graves que pueden ser que Banza, en concurso de acreedores, compre a alguien externo esos dominios, esas parcelas y se urbanicen porque tienen derecho, y que la Agencia del Agua tome el dominio del pantano y le hagan la tronera y nos quedemos sin el pantano y sin los terrenos, que eso es muchísimo más grave. Muchas gracias, señor Piña. Por parte del Grupo Socialista. Ahora, buenos días a todos y todas. Desde el Grupo Municipal Socialista vamos a apoyar favorablemente esta propuesta, a votar favorablemente la propuesta de Ciudadanos, como no podía ser de otra forma. Y lo hacemos además porque, como siempre, hemos apostado por políticas medioambientales sostenibles, de calidad y por el cuidado de los espacios naturales. Por lo tanto, estamos de acuerdo con todas aquellas actuaciones que se realicen en los entornos naturales que vayan encaminadas a la conservación, regeneración y su puesta en valor medioambiental. El Lago de las Tortugas o Pantano del Ángel es sin duda un importante enclave natural del municipio que se ha ido degradando poco a poco con el tiempo, tanto por la falta de cuidado y mantenimiento como por la actuación humana. Tal ha sido el deterioro que poco a poco han ido desapareciendo del humedal muchas de las especies que lo habitaban, tanto de flora como avifauna. Pero además vamos a apoyar la actuación en el Lago de las Tortugas y su entorno porque fue la propuesta más votada por los ciudadanos de Marbella en los presupuestos participativos impulsados por el equipo de gobierno de Pepe Bernal como alcalde. Un proceso participativo abierto a la ciudadanía que el Partido Popular, como siempre ocurre cuando gobierna, lo encerró en un cajón que fue el cajón del olvido.
Y es que ya es conocido que por los ciudadanos que al Partido Popular poco o nada le importa el lago. Solo lo utilizan como excusa y venta de humo cada 4 años cuando hay elecciones. Y si no, a la hemeroteca nos remitimos. Ya en 2010 prometía una regeneración, pero como tantas otras promesas, nada más se ha sabido de ella. Por lo tanto, reiteramos, vamos a apoyar la propuesta de Ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular, señor Garre. Buenas tardes. Decirle, señora García, que Marbella ya es una ciudad verde. De hecho, comenzó a tomar color a raíz de la desaparición del cotripartito. A día de hoy tiene bastante color y es verde. Es una de las ciudades, quizás la ciudad de más de 100.000 habitantes de España con mejor calidad del aire, y así lo establecen por los medios de comunicación en los distintos años y las distintas renovaciones. Decirle que esta es una moción que traen a pleno tras la desestimación de la misma por parte de la presentó su grupo ciudadano en la Junta Municipal de Distrito, y se desestimó, como le digo, por varios motivos. El primero, el principal, que los terrenos donde pretenden actuar no son de titularidad municipal. Como bien ha dicho el señor Piña, son de la entidad Avanza en concurso de acreedores. Y bueno, en esta Junta Municipal de Distrito les dimos las explicaciones, incluso la línea de trabajo que seguíamos desde el equipo de gobierno para mejorar este entorno del Lago de las Tortugas y así cumplir con el mandato que nos dieron en esta participación ciudadana. Decirle que todo esto lo pueden comprobar en las actas de dicha reunión. Óscar, su compañero, fue quien hizo la propuesta y se le desestimó precisamente por estos motivos. No podemos actuar donde no tenemos titularidad. Su moción pide que se limpie el entorno y se viene limpiando cada fin de semana, que es cuando más afluencia tienen, por parte de la empresa externa que está contratada para el mantenimiento y el cuidado de los parques y jardines, la misma que trabaja en todos estos parques municipales. Piden también en su moción que se realice el mantenimiento y se viene desarrollando por miembros del equipo de las distintas delegaciones. Tenemos igualmente fichas presentadas ante la Federación Española de Municipios y Provincias y a la Junta de Andalucía. Preparé yo mismo esa ficha, propuestas para mejorar el entorno con los fondos Next Generation. No se puede hacer con EDUSI porque, como le digo, no son titularidad municipal. Para los fondos Next Generation puede que lleguemos a tiempo porque vamos a solicitar tan pronto las convoquen, y además el proyecto que está avisando ahora mismo Servicios Jurídicos incluye la adquisición de los activos de Avanza. Estamos trabajando en esa línea porque no podemos actuar por mucho que nos dé la subvención mientras no tengamos la titularidad de los bienes. Decirle que el proyecto que está a vuestra disposición, lo podéis ver si queréis, os puedo mandar las fichas si lo estimáis conveniente, recoge la unión de los 5 humedales, de los 5 entornos de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía, 2 en Nueva Andalucía, 3 en San Pedro Alcántara, mediante senderos fluviales y una inversión de más de 10 millones de euros. En el caso que nos ocupa el Lago de las Tortugas, se debe vaciar la presa, limpiar el fondo, quitar todo el lodo sacando previamente a los peces, reforzar la presa y posteriormente llenarla adecentando su entorno, y todo esto no se puede hacer mientras no sea titularidad municipal. Por último, me gustaría, al igual que aclare la Junta Municipal de Distrito, decirle que desde Servicios Jurídicos pues trabajamos todo el equipo de gobierno en adquirir los activos necesarios para poder acometer estos proyectos tan pronto concedan los fondos europeos, pero para ello tienen que convocarlos. Como ven, tenemos en marcha un proyecto mucho más ambicioso del que plantean en su moción, pero no obstante votaremos a favor, dado que queremos que se haga y sabemos de la importancia de ponerlo en marcha, pero comprenderán de su imposibilidad hasta que no sean de titularidad municipal. Tras la votación, que parece ser que se va a sacar por unanimidad, tendrán su titular de prensa y nosotros seguiremos trabajando, como venimos haciendo, para que todo esto sea una realidad. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Pues para finalizar el turno de intervenciones, tiene la palabra señora García. Muchas gracias. Bueno, pues nada, decirle tanto a Opción Sanpedreña como al Partido Socialista que les agradezco tanto la intervención que han hecho respecto a esta moción como su apoyo. Y decirle al señor Garre que, bueno, que usted siempre viene aquí con un montón de datos, siempre parece que van a hacer las cosas o que ya las tienen hechas cuando verdaderamente no las tienen hechas. Bueno, pues decirle que, por ejemplo, Bansa, que también es tiene la titularidad de la tenencia de alcaldía, en ella sí realizan actuaciones y no se plantean la titularidad. Sin embargo, con el Lago de las Tortugas, como necesitaban hacer un speech que, a pesar de que lo van a aprobar, necesitaban ponerse por encima de Ciudadanos con respecto a esta demanda que verdaderamente hacen los usuarios de ese entorno natural y los ciudadanos. Es decir, que nosotros verdaderamente no buscamos titulares como
creo que usted sí los busca, porque al hacer referencia a eso, no, mire usted, yo no busco titulares de prensa, yo lo único que busco es darle respuesta a los ciudadanos de Marbella y de San Pedro cuando nos hacen alguna propuesta. Y si usted ha ido al lago de las Tortugas, porque yo sí habitualmente suelo ir porque me encanta ese entorno y voy desde hace muchos años, evidentemente sí que es verdad que hay basura, sí que es verdad que hay necesidad de desbroce y este equipo de gobierno y este ayuntamiento acometen muchas actuaciones que no son de su competencia, no en cosas livianas como es limpieza y mantenimiento, sino en infraestructuras y tal, como para que usted me diga que como no tienen la titularidad no pueden arreglar el lago de las Tortugas. Sí lo pueden arreglar, de hecho lo van a arreglar, lo han incluido en el resto de otro tipo de pantanos y de lagos que tenemos en el municipio. Le agradezco muchísimo que vayan a aprobar esta moción porque verdaderamente es necesaria para los vecinos de Marbella y de San Pedro y para nuestro turismo. Gracias. Gracias, señora García. Pues vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? Se apoya por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto. El siguiente punto de este apartado es una moción que presenta el Grupo de Ciudadanos relativa al rechazo a la subida de la cuota de los autónomos. Muchas gracias. Pues pasamos al debate. Tiene la palabra la proponente. Pues muchísimas gracias. Bien, la segunda moción que trae a este pleno ordinario de octubre el Grupo Municipal de Ciudadanos es para rechazar la subida de la cuota de los autónomos por el Gobierno central. Después de pasar una pandemia y lo que aún queda de ella hasta que alcancemos la verdadera normalidad en términos económicos y sabiendo que miles de pymes y de autónomos lo están pasando tan mal, el señor Sánchez decide y se empeña en darle la puntilla, incluyendo, por supuesto, a los más de 3.600 autónomos que tenemos en Marbella y San Pedro. Al tarifazo eléctrico que están soportando las pymes se le suma este sablazo fiscal con las cuotas de los autónomos. Si ya considerando que las grandes empresas de nuestro país se están planteando paralizar su producción debido a los altos costes energéticos, imagínense la situación en la que están atravesando nuestras pequeñas empresas. Los autónomos llevan soportando una situación muy complicada durante toda la pandemia y no se entiende que en el peor momento, en este momento de recesión económica, los ministerios de Hacienda y de Economía se ceben con ello. En el proyecto de los presupuestos generales para 2022 se prevé una subida tanto de las cuotas mensuales de los autónomos como de la base de cotización para estos trabajadores. Unos presupuestos que ya les recuerdo que tienen demasiadas líneas rojas para nosotros, los liberales, por la subida de impuestos a las clases medias, las cuotas de los autónomos, por aumentar el gasto político en miles de asesores, en más privilegios a los separatistas, más intervencionismo populista como injerencia en los precios del mercado del alquiler y unos ingresos inflados que se quedarán muy lejos de lo que verdaderamente el Gobierno prevé. Según se recoge, estas serán las cuentas con más gastos de la historia. La base máxima de cotización para los autónomos se quedará en 4.139 euros y la mínima en 960,60. Este crecimiento se traducirá en 60 euros más al año para los autónomos y 76 euros para los societarios. También se producirá este año próximo un cambio en el tipo de cotización que pasará del 30,3 al 30,6, lo que supondrá un aumento de la cuota entre 36 y 149 euros, tanto para los autónomos personas físicas como para los societarios, según los datos arrojados por la Asociación de Trabajadores Autónomos de España. Es decir, que si se suman los incrementos de las bases y de los tipos, el mordisco al bolsillo de los trabajadores se situará para los que hacen la cotización mínima entre 96 y 225 euros anuales. Y si se cotiza por la máxima, llegará a los 400 euros. Y si por esto no fuese suficiente, todos los autónomos que vayan a acceder a la compra el próximo año de un local, un terreno o una vivienda, pues también verán subidos los impuestos por el impuesto del IBI, las transmisiones patrimoniales, así como el impuesto de sucesiones y donaciones. Con este catastrazo, el Gobierno central lo que prevé es un nuevo valor de referencia a los inmuebles que podría afectar a este impuesto de sucesiones y donaciones. Un suma y sigue en las medidas que sangran día a día a los autónomos y amenazan con destruir tanto el tejido productivo como generar más desempleo. Desde Ciudadanos consideramos que los autónomos no son merecedores de este desprecio por el Gobierno del señor Sánchez, que quiere acometer con estos trabajadores. Esta medida contemplada en los presupuestos es la primera vez que en 15 años no se consulta con los agentes sociales. Y una vez más lo que hace la izquierda es subir los impuestos en tiempos de pandemia y darle la espalda y asfixiar a los autónomos y a los emprendedores. Es por ello que desde el Grupo Municipal de Ciudadanos
elevamos a este Pleno los siguientes acuerdos. Que el Ayuntamiento de Marbella reconozca como positivas las medidas puestas en marcha por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía encaminadas al mantenimiento y consolidación de las actividades de los autónomos. Que el Ayuntamiento de Marbella inste al Gobierno central a paralizar y rectificar la subida de las bases mínimas de cotización de los autónomos previstas para 2022 en los presupuestos generales por ser lesivas para los autónomos andaluces, y que desde el Ayuntamiento de Marbella se inste al Gobierno de la Nación a que se amplíe la tarifa plana de los autónomos de 60 euros, que ahora mismo está en 12 meses, a 24 meses, con la idea de que sea una medida incentivadora de creación y mantenimiento del empleo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora García. Señor Osorio. Gracias, señora presidenta. Bueno, le vamos a apoyar esta propuesta, evidentemente, porque Acción Sanpedreña siempre ha estado junto a esas personas que lo han estado pasando mal desde hace 2 años. Y lo han pasado mal, y yo creo que hay muchísimos de ellos que profesionalmente, bueno, pues no han resistido, no han aguantado el tirón y se han visto, bueno, pues abocados al cierre y al problema. Hemos visto aquí como le ha zurrado la badana fuerte al Estado. Pero nosotros siempre nos queremos bajar, y será porque nosotros somos un grupo local, un grupo localista. Le ha faltado también los detalles de aquí del municipio, que es lo que siempre para nosotros, para mí particularmente, y para nosotros lo que nos da fuerza políticamente y moralmente sobre todo, es cuando tú haces los deberes. Yo hago mis deberes, yo hago mi trabajo, y después de ahí tengo las manos limpias para ir a exigirle al de arriba lo que hay que hacer en el municipio. Y entonces yo me quiero remitir a eso. Evidentemente, como digo, estamos de acuerdo en esos 3 puntos, se los vamos a apoyar y ya está. Pero yo creo que un coscorrón hacía falta haber dado aquí también, ¿eh? En esta sala, en las políticas que se han aplicado durante estos 2 años con respecto a los autónomos. Yo creo que ha sido un problema muy duro, un problema durísimo el que han tenido muchísimo, esos 3.600 autónomos, que la mayoría convergen en esos comerciantes, en esos hosteleros, en esas personas que salen el día a día a ganarse pues lo que es un sueldo de subsistencia. Y ahora se le va a subir eso, pues evidentemente estamos en contra. Pero es que aquí, para poder exigir, y entiendo que el Partido Popular le va a apoyar esta propuesta, aquí habría que haber hecho los deberes antes. Habría que haber hecho los deberes antes y tendríamos que haber salido a apoyar desde el minuto 1, no de 18 meses después, a sacar una ayuda que suponía era paupérrima, la obligamos a que se subiese 1,5 millones, y que encima, después de eso, no fueron capaces ni de entregar en su totalidad. Yo creo que no se merecen el trato que han recibido aquí. Yo creo, según para qué, evidentemente, en cuanto a impuestos, en cuanto a todo, yo creo que es muy duro estar aquí en Marbella, porque tenemos, después tenemos otros beneficios. Somos los primeros que caemos y los primeros que salimos, también hay que decirlo así. Pero este ayuntamiento debería de haber dado un apoyo explícito y rápido a los autónomos, cosa que no se hizo. Se salió a vender 130 millones de euros, se salió a decir a boca llena, y ahí se encontraron con los negocios hundidos, se encontraron con falsas esperanzas y con muchas mentiras. Y a mí hay una de las cosas que más me duele es decirle a alguien, oye, te voy a hacer esto, te voy a ayudar, y después, claro, esas criaturas, esas personas con necesidades se agarran a un clavo ardiendo. Y cuando llega la institución, porque no debemos olvidar que somos la primera, la más cercana al ciudadano, la más cercana al autónomo de aquí, de nuestro municipio. Cuando le tendemos la mano, te encuentras con el sitio y lo que hace es caer al vacío. Eso hay que corregirlo también, porque encima, a futuro, con el plan de ajuste, se le ha cortado el cuello con esos 3 millones de euros que iba a ir a los autónomos y tampoco van. Eso tiene usted que... Denle usted un coscorrón ahora, porque se lo merecen. Muchas gracias. Gracias. Por parte del Grupo Socialista. Sí. ¿Tiene usted la palabra? Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Señora García, ya nos vuelve usted a traer una moción sobre la cual este Pleno no tiene absolutamente ninguna competencia.
Este es un debate que se debería plantear en el Congreso de los Diputados, que para eso tienen todavía allí un puñado de diputados que lo pueden defender. Debatirlo aquí es hacernos perder el tiempo a todos. Pero es que encima, tal como veo su moción, tal como en su versión escrita, las 3/4 partes de su moción se dedican a hacer una glosa de todas las medidas que aprobó la Junta de Andalucía, según ustedes, en favor de los autónomos. Y despacha usted el contenido real de la moción en el último párrafo deprisa y corriendo y prácticamente sin argumentarlo. Creo que a los autónomos en realidad a usted no le importan nada. Lo que está usted utilizando este pleno es para hacerse propaganda, es decir, para vender, digamos, su proyecto político. Y para eso no está el pleno. Voy a entrar en materia porque creo que es importante aclarar unas cuantas cosas. El Gobierno no ha tomado la decisión de subir la cuota de los autónomos. No es ninguna medida, como usted dice. Es un efecto colateral de otras medidas, que no es particularmente deseado. El Gobierno lo que ha hecho es subir el salario mínimo interprofesional. Al subir el salario mínimo interprofesional, sube, porque está vinculado a él, la pensión mínima. Al subir la pensión mínima, aumentan las cotizaciones sociales y eso repercute también en los autónomos. Es así como funciona el sistema. También habría que explicarles a los autónomos que ese aumento en la cotización de la Seguridad Social va a redundar en mejores pensiones para ellos en el futuro. O esa es la idea. La subida de las pensiones para los autónomos que pagan la cuota mínima, la cuota de... con la base imponible con la base de cotización más baja, es de 8 euros al mes. Para muchos autónomos que tienen negocios rentables probablemente eso será asumible, aunque entiendo que no les guste. Reconozco que habrá autónomos, si los hay, que tengan negocios que estén en dificultades o que estén empezando, para los cuales esa subida pueda ser bastante perjudicial. Pero el problema entonces no está probablemente en la subida de 8 euros, sino en que en la cotización mínima para los autónomos es probablemente muy alta para esos negocios. Para eso el Gobierno tiene un proyecto ya que probablemente se aprobará en un plazo relativamente breve, que consiste en modificar todo el sistema de cotización de los autónomos para que los autónomos coticen en función de sus ingresos reales. Es decir, que los que ganan mucho dinero coticen más y los que ganan muy poquito coticen muchísimo menos. Pero claro, este es un debate que no se puede plantear independientemente de lo que es todo el debate sobre la sostenibilidad y el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, que en este momento está llevando a un debate constante en el seno del Gobierno con los agentes sociales y en el cual se han alcanzado unos acuerdos, pero se siguen necesitando alcanzar más acuerdos. ¿Qué le quiero decir con esto, señora García? Que plantear esto como si fuera una medida que se puede quitar o poner, con independencia de todo el debate sobre el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y el funcionamiento de todo el sistema de seguridad social, es frívolo. Si se adoptase una medida como la que usted dice, sin considerar el resto del sistema, lo que conseguiríamos sencillamente es que lo que se ahorrasen los autónomos lo terminarían pagando los trabajadores asalariados. Yo entiendo que como buena liberal a usted le preocupan más los autónomos que los trabajadores asalariados, pero creo que nos tenemos que preocupar también del resto de la sociedad. Muchas gracias. Termino enseguida. Si quiere usted que lo debatamos con cierta profundidad o con cierta seriedad, tráiganos entonces un proyecto entero de reforma del sistema de pensiones. En esas condiciones quizá lo pudiéramos debatir. Nos vamos a abstener porque realmente no existe ninguna medida a la que oponerse y esto no tiene el menor sentido. Muchas gracias. Muchas gracias por parte del Grupo Popular. El señor Garre. Perdón. Muchísimas gracias y buenos días. En primer lugar, agradecerle, señora García, su moción por la parte que supone el apoyo a los autónomos de nuestro país, con la que, por supuesto, estamos de acuerdo desde el Grupo Municipal Popular. No obstante a esto, estamos en desacuerdo con muchos de los apartados que recogen en su moción. Dicen que Ciudadanos lo hace bien en la Consejería de Empleo y es normal porque tienen ustedes a Rocío Blanco y a todo su equipo, que son muy buenos. También cobran por ello, pero esto no mejora la vida de los ciudadanos. Los ciudadanos, en este caso los autónomos, pagan impuestos por los servicios que reciben y en este caso la delegación que regenta Ciudadanos trabaja para ello y cobran por ello. Con lo cual, por cierto, Ciudadanos que regenta empleo y no empresas, desde la Junta de Andalucía.
¿Qué dicen ustedes que suben los impuestos? Pues en este caso no suben los impuestos, suben las cotizaciones y también suben las prestaciones que recibirán al subir las bases de cotización, ya sean por bajas, por desempleo, por jubilación, con lo cual no están subiendo los impuestos en este caso. ¿Que dicen que pagan más los autónomos? Sí, van a pagar 8 euros más por cada mes, un 1,7% más cuando el IPC que comunican en el INE, como bien ha dicho mi compañera Kika Caracuel, el INE en el mes de octubre cita como 5,5% la inflación. Es el peor dato desde hace 29 años. Ahí es donde deberíamos poner el foco. De nada sirve que suban las pensiones un 1% cuando el IPC está subiendo un 5,5%. Está empobreciendo la capacidad económica de toda la población en España. ¿Que queremos darle al Gobierno central? Pues sí, yo también. Con lo cual, o sea, por lo mal que lo están haciendo y por los socios de gobierno que han elegido. Y esto no lo pienso yo, lo piensa cada uno de los autónomos, no solo de Andalucía, sino del resto de España. Lo que trato de contar es que entenderá que la moción no mejora la vida de los autónomos, por cuanto no van a poder parar este incremento en el Congreso, ni es conveniente que se reduzcan las bases de cotización de cara a la jubilación, desempleo o cualquier prestación que les pudiera corresponder. Les voy a dar unos datos. Esta medida incrementa en 8 euros mensuales la cotización mínima, que queda en 294 euros, salvo los tipos reducidos para emprendedores. La base de cotización sube a 960,06 euros, que es sobre la que se calculan las prestaciones que he dicho con anterioridad. Con esta medida, la Seguridad Social ingresará 173 millones de euros más, que gastará igualmente al subir las bases de cotización. Aunque votaremos a favor, le doy las razones por las que no deberíamos hacerlo. El autónomo prospera gracias a su esfuerzo, dedicación y exposición de su patrimonio cada día, no por lo bien que lo haga una u otra administración. Que se incrementa la base de cotización no es lesivo, se hace cada año. Y en este caso es mucho menor que la inflación, de 1,7 a 5,5%. Piden ustedes tarifas reducidas y esto ya fue propuesto por mí en un pleno anterior y aprobado por esta corporación, con lo cual vamos a aprobar lo ya aprobado en este pleno. Como autónomo con más de 25 años cotizado, más que las subidas de cotización, me preocupa que el Gobierno central no hubiese otorgado ninguna ayuda a día de hoy, como es el caso, llegando solamente la de la Junta de Andalucía y los del Ayuntamiento de Marbella. Me preocupan además los costes de las empresas y autónomos, como los salarios mínimos, los impuestos, los suministros básicos, como el combustible o la electricidad. ¿Quiere usted decir algo? Le paso el micrófono si usted quiere, pero no me interrumpa porque... Un momento, señor Garre, ruego a... Es muy difícil hablar. Un momento, señor Garre. Ruego, no. En el momento no hay ni un solo, no ha habido, no tiene usted razón, señor Porcuna. Creo que cuando está interviniendo, y sobre todo por el tema de mascarilla, cualquiera de los grupos, les rogaría que tuvieran pues, el interés en escuchar su debate y, por lo tanto, se abstengan de hacer ningún comentario, porque es muy complicado seguir el hilo de la intervención teniendo en cuenta que normalmente siempre son las mismas personas las que siempre hablan. Tiene usted la palabra, señor Garre, y al resto de los grupos que se abstengan de intervenir porque no están en el uso de la palabra. Señor Garre. Muchas gracias, señora presidenta. Decirles para finalizar, que han subido gran parte de los costes de los empresarios y autónomos, lo cual les reduce el margen de beneficio y este es el verdadero daño que están infligiendo a los autónomos de este país y sobre los que el Gobierno central tiene competencia, o más bien incompetencia, y debería poner remedio. Desde el Ayuntamiento pusimos en marcha en abril del pasado año, en plena pandemia, un plan de 75 medidas para reactivar la economía, fruto del cual, del esfuerzo de este equipo de gobierno, de la llegada de visitantes que se está alargando en el tiempo, del esfuerzo de los empresarios, autónomos y empleados de esta ciudad, ha sido posible y está siendo posible la reactivación económica. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Garre. Pues para finalizar el turno de intervención, tiene la palabra señora García como proponente. Muchas gracias. Bien, bueno, en principio, darle las gracias a los grupos que lo van a apoyar y decirle, por ejemplo, a Opción Sanpedreña, que gracias por apoyar esta propuesta y que, por supuesto, desde Ciudadanos, que siempre hemos apoyado y apoyamos a los autónomos, les recuerdo simplemente que en las enmiendas que incluimos en los presupuestos municipales para 2021 solicitamos ayudas para los autónomos de 5 millones de euros, porque Ciudadanos siempre está al lado de los autónomos. Decirle al señor Macías que es curioso, ¿no?, que hoy concretamente no le vale ese argumento de trae usted aquí algo que aquí no podemos debatir porque verdaderamente no lo podemos aprobar o no. Cuando ustedes traen a este pleno
Solo 2 mociones que no son competencia municipal, que no son competencia de este ayuntamiento, sobre sanitarios y sobre monitores escolares. Entonces, plantéese bien verdaderamente qué es lo que está criticando. Y decirle que, por supuesto, nosotros, al igual que ustedes, traemos una moción que le afecta a los autónomos, porque en Marbella hay más de 13.600 autónomos. De la misma manera que ustedes traen una moción de sanitarios, que aunque es competencia de la Junta de Andalucía, hay sanitarios en Marbella, y de monitores escolares, porque también los hay. Con lo cual, no sigan siempre con esa coletilla. Y, por supuesto, que lo traemos aquí porque necesitamos desde aquí impulsar que en el Gobierno central se elimine la subida de la cuota de los autónomos. Por lo tanto, por supuesto, que los apoyamos. Y, por último, decirle al señor Ibarre que usted verdaderamente trabaja para rentabilizar mucho lo que hace, que no sé si es mucho o poco. Porque esas 75 medidas que usted lleva vendiendo durante estos 19 meses de pandemia le sirven para todo, para una conferencia, para todas las intervenciones que usted tiene en este pleno. Mire, decirle que nosotros sí verdaderamente que estamos apoyando a los autónomos, y si usted, que está en el equipo de gobierno, verdaderamente apoyar a los autónomos y a los empresarios, como usted bien dice, que es su competencia, ya podría haberle dicho a su equipo de gobierno que le hubiese dado a los autónomos y a las empresas las ayudas mucho antes de cuando las han recibido, que ha sido un año después de haberlas anunciado, ¿vale? Y no voy a entrar en más el ITU más, y me comprende lo que le quiero decir. De todas maneras, agradecerle que vaya a aprobar esta moción, porque no se entendería que un equipo de gobierno del Partido Popular no apoye a los autónomos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, señora García. Pues vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba la moción con el resultado obtenido de la misma, y pasamos al siguiente punto. Se trata de una propuesta del Grupo Municipal Opción Sanpedreña relativa a la recuperación de la concesión del aparcamiento de la Plaza de Istán, así como que se revise el aparcamiento de Marqués del Duero. El dictamen fue favorable con el voto del grupo proponente. Muchas gracias. Señor Osorio, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, Opción Sanpedreña ha traído ya este punto alguna que otra vez a pleno, pero tenemos que insistir. Tenemos que insistir y ser constantes porque se duermen. Ustedes se duermen en los laureles. Hasta que no esté dando el servicio, estaremos dándole al tema para que esto se pueda conseguir. Cuando en el 2009 se adjudicó la construcción y explotación de ese parking de la Plaza de Istán, yo creo que empezó esto bastante torcido, por decirlo de alguna forma. En las propias bases se tenía que acabar y terminar esa obra en un año, no se terminó en una, se terminó en cerca de 2 años, 2 años y medio, es decir, que nos fuimos hasta el 2011. Pero es que solamente bastaron 2 años desde el arranque para que cayese en concurso de acreedores, es decir, 2013. Y tenemos que decir que hasta que no llegó Opción Sanpedreña, en el 2015 empezamos a visualizar el tema de los expedientes y la problemática que teníamos allí, cuando quisimos potenciar el centro de San Pedro a nivel económico y supimos y comprendimos que teníamos que dotar de aparcamientos toda la zona centro y todo San Pedro entero, pues nos dimos cuenta que aquello había que recuperarlo. Es que era un motivo de recuperación de esa licitación que había caído en concurso de acreedores y habían pasado 3 años y allí no hay nada. Aquello estaba cerrado, no se sabe si está cerrado, si está funcionando, si está como está. Entonces, comprendimos nosotros, cuando empezamos a gestionar, que es importantísimo, aparte de cerrar una calle como fue Marqués del Duero, que lo volveríamos a hacer, cosa que ustedes perdieron la oportunidad, prometieron y engañaron a los sanpedreños de que la volverían a abrir, pero nosotros volveríamos a hacerlo, porque eso era la dinamización del centro, para que los propios visitantes, los turistas vengan aquí. Pero no solo ese, también se trató, y mira que intentamos de hacer con el de Marqués del Duero. Pedimos en infinidad de ocasiones y queremos ver, seguiremos insistiendo, lo volveremos a hacer por escrito todas las veces que haga falta, porque queremos ver esos precios públicos del Marqués del Duero. Marqués del Duero está ocasionando el caso contrario de lo que nosotros buscamos, de lo que Opción Sanpedreña buscaba. ¿Qué es lo que era? Pues hacer un precio asequible, como estos señores
ni tienen precio público, ni tienen nada, ni aparece el contrato, ni aparece nada, pues anchas Castilla. Le meten lo que se dice en el argot coloquial, el sablazo de turno, y cuando llega cualquier persona que vaya allí al comercio, cualquier turista, pues no vuelve a aparecer por allí. Y ese es un problema. Insisto, nosotros desde un primer momento, mi compañero Rafael, que gestionaba la tenencia por aquellos entonces, tuvo muy claro que aquí teníamos que poner aparcamientos en toda la zona de San Pedro. En la zona norte se habilitaron esa pastilla que está ahora junto al Mercadona, una pastilla que se habilitó con muchísimos aparcamientos en aquella zona. Pero no solo eso, es que se proyectaron otros en la zona de la avenida Oriental o esquina con la calle El Pillallo, donde se podía hacer una parcela que era de equipamiento, que se puede hacer perfectamente un parking allí, y eso estaba contemplado. Bueno, los sanpedreños y el trabajo del Partido Popular hizo que nos quedásemos con esos proyectos ahí atascados, o está donde estamos ahora mismo, que todo hay que decirlo. En calle Mainaque también, que también hay otra posibilidad de hacerlo, que también lo habíamos contemplado. Y no solo eso, sino que mi compañero Rafael hizo una conversión, es decir, cambió los aparcamientos del bulevar de línea a batería, y en la avenida del Mediterráneo pasamos lo que era el carril bici a los jardines, que era mucho más generoso, más noble, más integrado con la naturaleza, y se crearon más de 500 plazas de aparcamiento. Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos nosotros en San Pedro, dotar los 4 puntos cardinales, y todavía teníamos algún que otro proyecto más para poder hacerlo, y seguiremos haciéndolo y seguiremos batallando hasta que eso se lleve a cabo. Y eso, ya lo digo yo, que eso nada más que lo vamos a conseguir cuando nosotros volvamos a la palestra, porque ahora mismo hemos caído con la mayoría absoluta del Partido Popular, hemos caído en el más absoluto de los olvidos en San Pedro de Alcántara. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención por parte de algún partido socialista? Sí. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Desde el Grupo Socialista vamos a apoyar esta propuesta y, en consecuencia, votaremos favorablemente. A finales del 2019 se anunció desde este ayuntamiento el rescate de la concesión del aparcamiento subterráneo de la Plaza de Estanes en San Pedro de Alcántara. La previsión era que en la primavera del 2020 este expediente estaría resuelto y con ello se afrontaría el coste del rescate en los presupuestos del 2020. Actualmente esta acción sigue sin resolverse. El rescate de este parking permitiría la implantación de aparcamientos rotatorios, lo que facilitaría la utilización de descuentos de los usuarios que compren en negocios locales. Esto, unido a la revisión del aparcamiento de Marqués del Duero, supondrían un impulso al fomento del comercio en San Pedro de Alcántara. La falta de aparcamiento se hace cada día más evidente, complicando la movilidad. Aparcar en el centro de San Pedro y otras zonas se convierte en un desafío diario, por lo que urge en un futuro muy cercano un plan de aparcamientos para residentes en San Pedro. Debemos trabajar en este plan de aparcamiento lo antes posible. Nosotros, desde el Grupo Socialista, apoyamos una propuesta que será beneficiosa en tiempo y dinero para todos los vecinos y vecinas de San Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra señor García. Sí. Buenos días, señora presidenta. Bueno, en principio recordarle al señor Osorio que bueno, parece que se le ha olvidado, dice que el Grupo Municipal Popular no se preocupa por los aparcamientos. Es decir, que no existe un plan de aparcamiento. Le tengo que recordar que en 2 años se han hecho, en principio, 5, y se han acondicionado 5 aparcamientos, no me muevan la cabeza, 2 en el polígono industrial, 2 en Fuente Nueva y otro, que ya estaban, y otro en calle Rafael Alberti, y se le ha olvidado que ahora mismo se está ejecutando un nuevo aparcamiento en una zona que nunca habían hecho absolutamente nada, que estamos hablando en Guadalmina Alta, en un centro comercial, que en una zona que realmente nos lo estaban pidiendo porque se está actuando en base a lo que nos piden los vecinos. Por lo tanto, puede decir que le gustará más o le gustará menos, y le puede adelantar también que se está redactando un proyecto de un aparcamiento en la zona norte de Fuente Nueva, muy necesaria porque es una zona de crecimiento. Por tanto, sí se está trabajando en aparcamientos. Pero
por seriedad, le tengo que decir, señor Osorio, que nosotros lo importante, desde el Grupo Municipal Popular, vamos a apoyar su propuesta, porque nos preocupan las necesidades de los vecinos de San Pedro de Alcántara. Y ¿saben lo que nos preocupa? Nos preocupa no quién lo haga, que nos equivocamos, no quién lo hace, sino qué hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Y sobre todo, eso es lo más importante, defender los intereses de los vecinos de San Pedro de Alcántara, que piden, y todos estamos de acuerdo en los grupos, la necesidad de contar con nuevos aparcamientos. Pero dicho esto, le tengo que decir que con respecto al aparcamiento de la Plaza Distán, usted sabe perfectamente que llevamos meses negociando tanto con la empresa propietaria de la deuda contraída, de las cargas hipotecarias y otras cargas, que pertenece al Banco Santander, como con el administrador concursal. Es más, estamos pendientes de la documentación que se le ha requerido para que se estudie tanto jurídicamente como de un punto de vista presupuestario, porque usted no piense que esto es un huevo que se echa a freír, es una operación compleja y que hay que darle trazabilidad y sobre todo que se pueda realizar y ejecutar. Por tanto, usted sabe perfectamente, porque la alcaldesa ya se lo recordó en un momento dado en un pleno, que hay una partida económica dedicada expresamente a esta recuperación del parque de la Plaza Distán, que hay que recordar que son 275 plazas, de las cuales, que por cierto no es así, no está el aparcamiento cerrado, sino que ahora mismo hay 4 plazas en propiedad y hay alquiladas más de 170 plazas para dar respuesta a vecinos de la zona. Por tanto, quiere decir que nosotros queremos recuperarlo, pero ahora mismo se está utilizando, no como nos gustaría, en un sistema mixto de rotación, pero se está utilizando. Pero yo le tengo que hacer una pregunta con respecto al aparcamiento de Marqués del Duero. Usted estuvo 4 años de concejal de Hacienda. ¿Realmente usted vio el expediente? Porque el expediente existe. Es el expediente 4/2001 y puede usted acudir y reclamarlo en la unidad de gestión tributaria. Probablemente no esté completo y falten documentos, pero puesto en contacto tanto con gestión tributaria como con patrimonio, la unidad de patrimonio, nos dicen, 1, concesión en vigor, concesión al corriente de sus obligaciones contractuales. Quiere decir que ahora mismo yo le digo que si hay algún motivo por el cual hay que revisar esa concesión, hágalo. Existen los mecanismos para poder realizarlo y nosotros estaremos encantados que sea así. Pero le tengo que decir y recordar finalmente para acabar que en el año 2008 la Junta de Gobierno Local desestimó un expediente de nulidad de esa concesión en base, ¿sabe o qué?, a dar visto bueno a las alegaciones que presentó la empresa Occidental Aparcamientos en base a un informe de la Secretaría del Ayuntamiento de Marbella. Cuando quiera yo le proporciono ese informe para que usted vea que ahora mismo esa concesión, estaremos de acuerdo no con los precios, por supuesto que sí, pero que ahora mismo esa concesión, según nos indica la unidad de patrimonio, está en vigor y ahora mismo no tiene ningún problema para que dejase de hacerlo. Y por tanto yo simplemente le quiero decir, como le he dicho anteriormente, que seguiremos defendiendo los intereses de los vecinos de San Pedro y si es con su apoyo al lado, por supuesto que estaremos ahí. Muchas gracias. Gracias, señor García. Para finalizar el turno de intervenciones. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo de verdad le voy a decir también de una forma muy clara que presumir de que está haciendo un parking en Guadalmina, ya le digo yo, que Opción Sanpereña no se le hubiese ocurrido, así, se lo digo muy claro, Opción Sanpedreña no hubiese hecho jamás un parking en Guadalmina. Parking en Guadalmina, en el centro comercial de Guadalmina, tienen aparcamiento en superficie, tienen aparcamiento subterráneo y hay un supermercado que le da más de 100 y pico plazas allí. Y usted se va a llevar cerca de 1 millón de euros para incentivar el comercio a 1 kilómetro de San Pedro en lugar de incentivarlo a los comerciantes de San Pedro, porque ya somos conocedores de que los conocedores, yo ya le puedo decir que San Pedro, los empresarios de San Pedro parece que no somos dignos de... Ahora quiero yo que me respete, me gustaría, por favor, ¿no? A todos exactamente de la misma manera, de un lado y de otro, cuando esté, porque es imposible hacer el seguimiento con que pare el crono. Y que pare el crono, porque llevo ya ahí 20 segundos que... Se lo dejaré, no se preocupe, señor Osorio. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Que entonces,
Que entonces usted me dice eso, pues ya le digo yo tranquilamente que en Guadalmina jamás me hubiese gastado yo 1 millón de euros en quitar una zona verde para habilitar aparcamiento. Pues no lo hubiese hecho. Porque encima le voy a contestar en otra cosa. Usted habla de que están comprometidos con San Pedro y tal. ¿Dónde está su corazón sanpedreño cuando aquí se ha hecho una campaña de aparcamiento? El que viene a comprar a Marbella no le cuesta nada el aparcamiento, se lo paga el ayuntamiento. ¿Qué pasa con San Pedro? Sí, hay una campaña, aquí tiene usted al señor Félix Romero haciéndose una foto frente de Cantarrana diciendo que se le paga el aparcamiento a la gente que venga a comprar Marbella. ¿Y San Pedro? ¿Dónde está San Pedro? ¿Dónde está su corazón rojo y negro? Pues no está, señor García, no está ni se le espera, porque ¿sabe usted? Porque no defienden los intereses de los comerciantes sanpedreños, no lo hacen, es que no lo defienden incluso en la última gala de los empresarios, de los comerciantes de San Pedro, ni fue digno, no fuimos dignos de que los sanpedreños tuviésemos la presencia de la señora alcaldesa. Es decir, pasamos por ahí, yo me imagino que en la del CID irá, espero que vaya, no lo sé, si se sentirán agraviados. Hubo mucha gente, muchos empresarios que se sintieron agraviados. Y ustedes están hablando del tema de los aparcamientos, de los 5 que ha hecho. No, usted los ha asfaltado. Los ha asfaltado porque los aparcamientos estaban hechos. Y también le quiero decir otra cosa. El aparcamiento, bueno, algunos, el de calle Toló, los de calle Alegría, todo eso estaban hechos. Y Opción Sanpereña los quiso asfaltar y le dijeron, no se puede. Y llegaron ustedes y dijeron, sí se puede. Entonces, contra eso, ¿cómo se lucha, señor García? ¿Sabe usted cómo se lucha? Cuando, en este caso, la señora alcaldesa le dice, no, Javier, esto no se hace. Usted tiene que llegar y decir, ¡pum, pum, pum! Esto sí se hace porque San Pedro se lo merece. Muchas gracias, señor. Eso es lo que le falta a usted, contundencia. Gracias, señor Osorio. Por mucho corazón que quiera tener rojo y negro, no lo tiene azul, como la chaqueta de la alcaldesa. Gracias. Muchas gracias, señor Osorio. Vamos a pasar a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Se apoya la moción y pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta que presenta el Grupo Opción Sanpedreña relativa a la iniciación de los expedientes necesarios para acometer actuaciones perentorias en los polígonos del Salto del Agua, El Ingenio y las parcelas situadas en la calle Igualada y Bilbao. Dictamen favorable. Muchas gracias. Para la defensa de la propuesta, señor Piña. Bueno, vamos a ver. En nuestro periodo de gobierno también miramos que había zonas en San Pedro, como las que ya se han mencionado, Salto, Ingenio, la zona de calle Bilbao, que en fin, el SP20. También había otra, la zona de la Fuente del Espanto, pero esta entró dentro de los diseminados con una normativa nueva en la Junta de Andalucía, por eso no la mencionamos, ¿no? Nos preocupaba porque queríamos intervenir en estas urbanizaciones, en estas zonas, y era imposible. Todos los informes eran negativos porque no existía proyecto de actuación. Tuvimos la idea en nuestro segundo periodo de gobierno en tener competencia en materia urbanística, de gestión urbanística, valga la redundancia, ¿vale? Pero claro, cuando empezamos a estudiar los expedientes nos dimos cuenta que esas urbanizaciones, según el plan del 86, había buscado una solución porque estas zonas o mal urbanizadas o no terminadas de urbanizar o sin urbanización, estaban desde antes de que se hiciera el PGO del 86, el plan del 86. Y buscaron una solución, es decir, había una solución que se implantó en ese plan, que eran los polígonos de actuación. Los polígonos de actuación significa que el ayuntamiento, la administración competente, es la que impulsa esas actuaciones. Es la que puede hacer los proyectos de urbanización, que eso es, por eso adquirimos la gestión urbanística dentro de la tenencia de alcaldía, para desatascar la problemática que venía desde hace muchísimos años. Hay dos expedientes, sobre todo uno que es fundamental, es la innecesariedad de reparcelación. Es decir, esto es un paso previo para empezar a hacer la cooperación y después un acuerdo con los propietarios de las parcelas, evidentemente, para costear el coste de lo que cueste la urbanización. Empezamos a estudiarlo, además esta innecesariedad de reparcelación nació en el 2006 con la gestora, con la comisión gestora, que nunca se menciona, pero hizo grandes trabajos para este municipio en esos años de consenso. Empezamos a estudiar qué problemática había en cada uno de los barrios. Voy a empezar por el del Salto. El del Salto,
Nos encontramos, además, lo de cooperación no lo digo yo, lo dicen las fichas, ¿eh? Aquí están, todas las fichas dicen que es el ayuntamiento el que tiene que impulsar la gestión de la urbanización de todas esas parcelas. Nos encontramos primero que el PERI del Sarto existe, el Sarto tiene un PERI, además, señor García, le voy a poner aquí, le pilla de lejos, no, pero después se lo voy a pasar. Y dice el PERI que no está aprobado ni publicado, aquí, que es curioso, ¿verdad?, que tiene una zona, toda esta franja, que es la que limita con el polígono industrial, donde dice que tiene que haber arbolado y parques y jardines. ¿Sabe lo que ha hecho el Partido Popular? Asfaltarlo entero. Sí, asfaltado entero. Mira, lo que dice el PERI es justo lo contrario, jardines y arbolados, para separar la zona poblada del polígono industrial. Ustedes han hecho justo lo contrario. Bien, la innecesariedad de reparcelación también la hicimos en fecha, la pudimos hacer en octubre del 2018. Aquí está el escrito, la nota interior que se mandó a Urbanismo para acometer la innecesariedad de reparcelación. Y nos encontramos que en Junta de Gobierno local es rechazada. Pero es que es rechazada con algo que es pero curioso, que me quedé, digo, esto es imposible. Y yo me gustaría que hoy, en su intervención, quien tenga la palabra, nos lo pueda aclarar. Dice que no están entregadas las dotaciones, que es algo que es necesario para ello. Que no están entregadas, miren ustedes, está el campo de fútbol, en el cual hemos podido intervenir. La zona de jardines, en el cual se ha podido intervenir. La escuela. La zona de uso de la asociación de vecinos, es decir, los salones que hay allí están también cedidos al ayuntamiento. Y tenemos una casa, una vivienda en calle La Cuesta y otra vivienda en calle Mija. Es decir, y lo dice el documento, que están cedidos, pero luego más atrás lo rechazan porque dice que no están escriturados o porque falta algún dato. Miren ustedes, lo que no había es voluntad de solucionarlo. Eso sí lo tengo claro. No ha habido voluntad de solucionarlo. Y yo creo que es fundamental. Por eso no se han podido seguir con las actuaciones. Termino, me quedo muy poquito. Después nos vamos al Ingenio. El Ingenio tenemos el mismo problema, es el PERI SP1, que tiene, el PERI está hecho y además aprobado. Solamente queda ahora que empezar a ejecutar por cooperación el plan de urbanización, que también es muy necesario. Y luego nos queda el SP20. Segundo, sé que me estoy pasando un pelín. Intentaré después la respuesta hacer un poco más corta. El PERI, ahí no hay nada. Es decir, nos reunimos con los vecinos para llegar a un acuerdo, a ver cómo podíamos acometer aquello, y parece ser que los vecinos, ante la inacción del ayuntamiento, pues han decidido separar, y una parte será por cooperación, como estaba diseñado, y otra quieren cambiarlo por compensación para que la iniciativa sea Piña, de los propios vecinos. Por favor. ¿Alguna intervención? Señora Pérez. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en la vuelta a la vida del Plan General del 86, tras la declaración de nulo del 2010, nos encontramos con una problemática enorme. Primero, adaptar todo el documento a las normativas actuales, refundir todo lo que se había quedado en el aire anteriormente. Y en todo este trabajo y en el día a día había polígonos que en el 2010, esos polígonos de actuación traídos del Plan General anterior al 86, que en el 2010 se habían asumido como urbanos por su desarrollo, su compactación, y a otros a los que se le imponían una serie de compensaciones, pero que en el Plan General del 86 no habían realizado todos los pasos pautados. Así que con la vuelta del Plan General a ese Plan General anterior, pues se quedaban en una especie de callejón sin salida que, por supuesto, hay que resolver. Esto dificulta mucho que se puedan conceder licencias en determinados sitios, pese a que están construidos casi en su totalidad, por lo que pedir un proyecto de urbanización, por ejemplo, es inviable, porque los vecinos que ya tienen su casa construida, pues no quieren entrar en esa junta de compensación para hacer el proyecto de urbanización. Así que es la Administración quien tiene que actuar, y por eso en su ficha se contempla para que sea por cooperación, porque la iniciativa tiene que ser municipal, si no esto no va a salir nunca. El Ayuntamiento es quien tiene que intervenir y elaborar los pasos necesarios para solucionar este problema. Esto es lo que pasa, se ha explicado más detenidamente en el caso del PASP20, pendiente de urbanización, sin instrumento de gestión, suelo urbano no consolidado pero ordenado. El PASP28, también pendiente de urbanización, también con suelo urbano no consolidado. Igual ocurre con los planes especiales de reforma interior, que están pendientes desde hace muchos años. El SP1 al menos tiene un documento, ese documento de PERI, pero falta, por supuesto, continuar la gestión en algunas zonas. Y es verdad que las zonas verdes se pueden usar como aparcamientos, pero no se pueden asfaltar, lo recuerdo por si alguien no lo sabe todavía.
El PERI, esa zona, suelo urbano no consolidado, con innecesariedad, pero con el deber de cesión del 10%. Un montón de casuística que es verdad que para los vecinos es muy difícil resolver. En resumen, que tanto el Salto del Agua como el Ingenio y las calles mencionadas en el PASP 20 están pendientes de que la iniciativa municipal actúe o continúe con sus gestiones para poder llegar a ser suelo urbano consolidado y así poder obtener licencia, que en definitiva los propietarios puedan hacer uso de su derecho. Y en este caso tiene que ser, por mucho que no os guste la intervención de las administraciones, aquí es la intervención municipal la única que va a poder resolver este caso. Al igual que habéis asfaltado lo inasfaltable, entiendo que vais a poder encontrar una solución para todo eso. Nosotros entendemos que esto debe ser así, que ha de hacerse y, por supuesto, vamos a votar a favor de la propuesta. Gracias. Gracias, señora Pérez. Por parte del Grupo Popular, señor García. Bueno, buenos días a todos de nuevo. En principio, decirle al señor Piña que nosotros del Grupo Municipal Popular vamos a apoyar esta propuesta porque nosotros consideramos que estos tres sectores urbanísticos son muy importantes porque además es una petición de los vecinos y que lógicamente tenemos que apoyarla porque lo que es dotar de las obras de urbanización pendientes, de los equipamientos y las zonas verdes necesarias tanto para el Ingenio, el Salto como la zona comprendida entre la calle Toló y Igualada, pues lógicamente nosotros vamos a estar ahí totalmente de acuerdo. Lo que sí creo que es importante, tenemos que intentar aclararle y contarle la verdad a los vecinos, no medias verdades, como por ejemplo anteriormente, el aparcamiento de Guadalmina, 1 millón de euros. Señor, cerca es 500.000 euros, cerca de 1 millón de euros son cerca, es cerca, 500.000, pero bueno, no es el tema, la verdad. Entonces yo creo que hay que aclararlo. Entonces, señor Piña, estamos totalmente de acuerdo que esos tres sectores se tienen que desarrollar por cooperación, con iniciativa municipal, y usted ha estado 4 años en la tenencia de alcaldía de San Pedro, y le tengo que recordar que el proyecto, el que más avanzado de los tres está y el que realmente se puede realizar es el PERI SP1, que se refiere al Ingenio, que tiene un instrumento que queda pendiente, que es el proyecto de urbanización de una parte del Ingenio, y que donde hay que poner de acuerdo a todos los propietarios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que lo único que consta en la tenencia de alcaldía y en la delegación de urbanismo, lo único que consta es que ustedes intentaron sacar adelante un borrador de pliego para poder sacar ese proyecto de urbanización hacia adelante. ¿Qué ocurrió? Pues que Intervención lo tumbó. Intervención lo tumbó porque no se explicaba en ningún momento cómo se iba a hacer frente a los gastos de ese proyecto de urbanización en lo que refiere a esas obras de urbanización. Esa es la realidad. Y ese proyecto de urbanización hay que seguir impulsándolo. En segundo lugar, le tengo que decir que es necesario aclarar la situación urbanística de estos tres sectores, porque es diferente y requiere una solución totalmente individualizada. Estaremos de acuerdo, ¿no? Entonces, con respecto al PERI SP1, el Ingenio, es necesario, como decíamos anteriormente, por cooperación sacar un proyecto de urbanización, por supuesto. Pero nos vamos al PASP 28. Para aquellos que no lo sepan, estamos hablando del Salto. En el Salto es cierto que incluso se intentó la declaración de innecesariedad de reparcelación, pero no solo del sector del Salto, de una serie de sectores que hicieron un magnífico trabajo desde urbanismo en el año 21, y hay que reconocer el trabajo que realizan los técnicos, que nunca lo hacemos, y donde se aprobaron una serie de sectores donde sí se permitió la declaración de aprobación de innecesariedad. ¿Sabe por qué no ocurrió en el Salto? Porque los informes técnicos eran desfavorables. Bueno, y entonces, lógicamente, nos tendremos que basar en eso, ¿no? Los informes técnicos eran desfavorables porque decía que los equipamientos, la cesión de los equipamientos no estaba completada. Si usted tiene el informe ahí, si yo lo sé, yo lo tengo claro. Por lo tanto, la solución al Salto, lógicamente, tendrá que venir por la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana que se está ahora mismo aprobando. Y finalmente nos vamos al sector, al PASP 20, el sector comprendido por encima del bulevar entre calle Igualada y calle Bilbao. Bueno, pues tenemos otro problema, señor Piña, y el problema que tenemos ahí es que en principio parte de los viales están ocupados por edificaciones.
¿Cómo se va a tramitar antes de la aprobación del plan general? No se puede. El plan general tendrá que ajustar la realidad existente a ese nuevo planeamiento. Esa es la realidad. Y finalmente le voy a decir lo que nos dicen, el tercer punto, lo que nos dicen los técnicos municipales. Lo más razonable, sobre todo en el estadio, en la situación en la que nos encontramos, es esperar a la aprobación definitiva del plan general, porque realmente esa va a ser la solución a esos tres sectores, dejando claro que el proyecto de urbanización del Ingenio se puede realizar. Pero los técnicos municipales de urbanismo, que creemos que son en los que tenemos que confiar y ponernos en sus manos, son los que nos dicen: entrar ahora mismo en el sector del Salto o en el sector de Igualada y Calle Bilbao, ahora mismo no es posible, y lo dicen los técnicos municipales de urbanismo. Por tanto, nosotros como políticos tendremos que hacer caso a lo que nos plantean los técnicos. Por tanto, por supuesto que sí. Y se le voy a decir una cosa: gracias, por supuesto vamos a apoyar desde el corazón, que aunque ustedes los pongan en duda, yo estoy por y para San Pedro, señor Osorio. Muchas gracias, señor García. Para finalizar, señor Piña, breve. Voy a hacer todo lo posible. Mire, señor García, ustedes hablan de gestión urbanística, que la tuvimos 2 años con ustedes. Ustedes, les recuerdo que llevan 12 años gobernando este ayuntamiento, 12 años y pico. ¿Usted ha encontrado documentos que habíamos impulsado desde la tenencia de alcaldía cuando estábamos? Los ha mencionado. ¿Les digo los que han impulsado ustedes? 0, ni uno solo. No han venido un clavo, nunca, para solucionar los problemas de urbanización que tiene el Ingenio, el Sarto y la zona de la calle Bilbao. Demuéstremelo usted. Y luego dice que los técnicos también se equivocan, ¿eh? No son perfectos. Y le digo aquí, además se lo voy a demostrar. Mire, usted dice: documentación obrante en bienes. Y habla: inmueble denominado Colegio del Sarto del Agua, inmueble denominado Capilla y Centro de Convivencia del Sarto, inmueble denominado Vivienda en calle La Cuesta, inmueble denominado Vivienda en calle Mija. Se juntan las fichas del inventario, número de orden, tal. Y dice: conforme a los datos del informe del Servicio de Patrimonio y Bienes, tan solo es de titularidad municipal parte de la parcela del equipamiento escolar. ¿Me lo explica usted o no me lo explica? ¿Me lo puede usted explicar? A lo mejor tiene usted alguna explicación. Salen los informes de bienes del Salto con todas estas parcelas, con la ficha de documentación de bienes. Y luego dice que no está, que no hay bienes, que nada más que hay titularidad 1. Señores, ¿por qué no lo han resuelto? Que han tardado ustedes 3 años en responder a la petición de la tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara. 3 años, que se hizo en octubre del 18 y ustedes lo han aprobado. Bueno, perdón, lo han denegado en Junta de Gobierno Local, en mayo del 2021. 3 años. Podían ustedes haber solucionado esto, y si no estaban inscritos y no estaban escriturados, podían haberlos escriturado y haber solucionado este problema. Y de tal manera, de que ustedes aprueben una propuesta de OSP, del PSOE o de Ciudadanos, es como ver humo. Porque ustedes, de las propuestas que se aprueban en este pleno, no ejecutan ni una. Yo no tengo memoria para recordar alguna propuesta que hayamos presentado que se haya aprobado de aquí, no mandarla a otras administraciones, de aquí, que ustedes hayan ejecutado. Por lo tanto, que ustedes digan que la van a aprobar o que van a votar a favor es como que si no dijeran absolutamente nada, gracias, porque después señor no Piña. hacen lo que deben. Muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad. El punto siguiente es una propuesta que presenta el Grupo Socialista relativa a instar a la Junta a mantener a los 8.000 sanitarios cuyo contrato vence el día 31 de octubre. El dictamen fue obtenido con los votos del grupo proponente y las abstenciones de los demás grupos. Sí, para la defensa de la moción, señor Bernal. Gracias, señora presidenta, y buenos días a todos y a todas. Desde el Grupo Socialista traemos esta moción aquí, que aunque se le reivindica a la Junta de Andalucía, entendemos que es de vital importancia para Marbella y San Pedro de Alcántara, para la Costa del Sol y para la provincia de Málaga. Cuando comenzó la crisis del COVID, los problemas derivados en todos los ámbitos, pero principalmente sanitarios, en cuanto a la pandemia del coronavirus, se hizo un esfuerzo importante por todas las administraciones. Se hizo un esfuerzo importante por el Gobierno de España con unas transferencias COVID de ese dinero adelantado procedente de Europa para las comunidades autónomas, se hizo un esfuerzo importante por las comunidades autónomas para desplegarlo, se hizo en las diputaciones y se hizo en los propios ayuntamientos. Y nosotros somos testigos y partícipes de todo ello.
Y ahora lo que nosotros solicitamos es que el esfuerzo que se hizo en aquel momento para que tuviéramos unos niveles aceptables en cuanto a la atención sanitaria, ahora en este momento se mantenga. Y para que se mantenga lo que se tiene que tener es una especial atención, un especial mimo a los sanitarios. Se contrataron en este periodo 20.000 sanitarios, y cuando digo sanitarios no me refiero solo a médicos, médicos, asistentes, enfermeros, enfermeras, todo lo que rodea el ámbito de la sanidad, para intentar frenar desde la sanidad el efecto negativo y nocivo que ha llevado a cabo y que sigue llevando el coronavirus. Entonces aplaudíamos en los balcones, les pedíamos fuerza a todos ellos, decíamos que formaban parte de nuestras familias, que nos estaban ayudando, que estaban salvando a nuestras familias, que se habían dejado la vida por salvar las vidas de la ciudadanía de este país. Y a partir de los aplausos, todavía en este momento, llegan los homenajes, las estatuas, los recuerdos, hasta las banderas. Pero parece ser que algunas administraciones ya se han olvidado. Se han olvidado de los aplausos, se han olvidado de las palabras bonitas y se han olvidado de los héroes, que parecía que tenían más interés en que la pantalla apuntaran a los que llamaban héroes que a los propios héroes, que ahora se le abandonan de una forma además pueril a estos sanitarios que se han dejado, muchos de ellos, la vida, y lo digo literalmente, para salvar ahora a un país cuyas administraciones, en el caso de Andalucía, los están abandonando. 8.000 trabajadores a la calle, 8.000 sanitarios van a ir a la calle en Andalucía, en una situación que no es la más favorable, por mucho de que ahora parezca que vamos abriéndonos a aquellas limitaciones que nos pusieron al inicio del coronavirus, porque la necesidad de intentar frenar el coronavirus sigue siendo acuciante, porque sigue estando ahí, porque el COVID está patente y además nos encontramos con la amenaza de una nueva variante, porque la atención primaria sigue sin estar al 100%, siguen sin estar al 100%, y buena parte de las atenciones se siguen haciendo por teléfono, porque tenemos un déficit tremendo de todas aquellas intervenciones, actuaciones, consultas, revisiones, que a consecuencia del COVID se han anulado, porque hay una cosa que es fundamental y a algunos de los que estamos aquí nos toca, y es que hay un post-COVID, hay un efecto dañino para muchas personas del COVID, que a partir de ahora se va a dejar notar, físico y psíquico, y para eso también se necesita una atención sanitaria en las mejores condiciones posibles. Mirad, hace unos días, Moreno Bonilla lo desmentía, garantizaba que 20.000 sanitarios contratados por la pandemia no irían a la calle, y tan solo unos días después, ahora el 31 de octubre, ya firma un decreto para que vayan 8.000 sanitarios a la calle, 8.000 héroes a la calle. Y dirán, ¿lo están haciendo en toda España? Pues no, es verdad que se está reduciendo en muchas comunidades autónomas, en otras ninguna, pero mire usted la tabla. De todos los sanitarios que van a ser despedidos en España, el 40% en Andalucía. De 21.000 sanitarios que fueron contratados, de 20.000 sanitarios que van a ser despedidos en España, 8.000 de ellos en Andalucía. En la provincia de Málaga, 1.500. Nos van a afectar. Tenemos que hacer un esfuerzo. Sabemos que depende de la Junta de Andalucía, pero si desde aquí le decimos que no estamos de acuerdo con maltratar a los sanitarios, creo que ayudaremos a una normalidad muy necesaria en este momento. Muchas gracias. Gracias, señor Bernal. Intervenciones por el Grupo SP. Perdón, señora García. Sí, muchas gracias. Bien, decirles que los profesionales sanitarios en Andalucía han prestado y lo siguen haciendo una labor impagable durante estos 19 meses que llevamos de pandemia. Más allá de su pericia profesional, han demostrado compromiso, altruismo, empatía
y humanización con los pacientes y familiares de enfermos de COVID, sin olvidar la atención prestada al resto de la población andaluza. Andalucía cuenta con un sistema sanitario sólido y reforzado, que se verá incrementado nuevamente en estos presupuestos de 2022 en el presupuesto para sanidad. Unos presupuestos a los que el Grupo Parlamentario Socialista podría sumarse si es que verdaderamente quiere la mejoría de la sanidad para los andaluces. Se trata de los mayores presupuestos sanitarios de la historia, en el que una cuarta parte está destinado a sanidad y a sus profesionales. El Ejecutivo andaluz está haciendo un esfuerzo inversor sin precedentes en el ámbito sanitario con los crecimientos continuados de partidas en el presupuesto para sanidad, que alcanzará los 50.000 millones de euros de gasto sanitario en esta legislatura con la cuenta de 2022. El Gobierno andaluz va a renovar el 60% de los contratos de personal sanitario que se incorporaron a la sanidad pública para hacer frente a la pandemia del coronavirus. De esta manera, el 1 de noviembre van a renovarse 12.000 sanitarios, de los que el 100% son médicos y el 66% son enfermeros. A ello se le suma que el SAS ofertará, el Servicio Andaluz de Empleo ofertará a partir del 1 de noviembre 10.073 contratos de interinidad, una apuesta decidida por la sanidad andaluza en nuestra comunidad. Con estas incorporaciones, el Servicio Andaluz de Empleo contará a partir del 1 de noviembre con 6.433 médicos y enfermeros más trabajando para la sanidad pública antes de la crisis del COVID, de los que 2.784 irán a atención primaria. Ninguna comunidad autónoma ha mantenido a todos los sanitarios que contrató para el refuerzo de la pandemia, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, gobernada por el Partido Socialista, que se quedará en la contratación de solo el 50% de los sanitarios contratados. El Gobierno del PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía va a hacer un esfuerzo para que se incorporen la mayoría de los profesionales y muchos de ellos vayan a la atención primaria. Asimismo, también estamos haciendo frente para eliminar la precariedad laboral de la sanidad pública que el PSOE nos dejó en herencia en Andalucía. Un problema denunciado por los sanitarios durante décadas, al que desde la Junta de Andalucía se le está dando solución, eliminando definitivamente los contratos por horas, por día y a tiempos parciales. Se trata del mayor esfuerzo en la contratación en términos porcentuales y una mayor estabilización en el empleo realizada entre los diferentes servicios de salud de España, ya que en los últimos meses las bolsas de contratación de médicos y de enfermeros han estado agotadas, manteniéndose una situación plena de empleo por primera vez en Andalucía durante muchos años. Todos nuestros esfuerzos están centrados en que los andaluces cuenten con la mejor sanidad pública posible y con cuantos medios personales y económicos tengamos que poner a su alcance, dando así respuesta a las demandas y a las necesidades de los sanitarios, avanzando hacia un modelo sanitario con más infraestructura, más tecnología y más humanización. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García. Señor Osorio, por OSP. Sí, gracias, señora presidenta. Nosotros vamos a apoyar esta propuesta, evidentemente. La verdad es que te pones a ver números y bueno, al final te llenan la cabeza de números y yo creo que lo que tiene que prevalecer en este caso es lo que estamos viendo y lo que lamentablemente va a pasar aquí. Y yo creo que el señor Bernal en este caso lo ha definido perfectamente. Deslealtad. Esa yo creo que sería la palabra. Cuando le hemos pedido un sobreesfuerzo, cuando le hemos pedido que arriesguen su vida, ya no la suya, sino la de los suyos, la de sus familiares, la de todas las personas de su entorno. Y ahora vienen con esta salida, la verdad es que poco menos que habría que calificarlo de deslealtad. Yo creo que es así. Ahora daremos cifras, ahora llegará el Partido Popular y sacará y 2 huevos duros más. Y 2 huevos duros más y dirá que esto es así. Y al final nos lleva a que aquí, a nivel local, nos perdamos. Nos perdamos, porque sí, te pierdes, pero la realidad es que habrá 8.000 familias aquí en Andalucía y, como bien decía también por los números que daba el señor Bernal, cerca de 21.000 personas a nivel nacional que van a perder su empleo. Y a mí me llama muchísimo la atención porque yo siempre me voy a lo local y con la camiseta que tengo, pues con más ganas todavía. Con más ganas todavía. Y hace 2 meses que se recepcionó, o por lo menos eso dice, que se recepcionó la finalización de la obra del ambulatorio. Cuando yo preguntaba, oiga, ¿esto se va a dotar de personal y de recursos? Hombre, por favor,
se me han dado 20.000 respuestas, y respuestas que me han sonado evasivas. Me han sonado evasivas porque de ninguna de las maneras se ha demostrado ni se ha dicho de forma fehaciente y clara cuándo se va a abrir el ambulatorio, porque el ambulatorio está terminado. Y como bien dice también, que ha referido el señor Bernal cuando estuvimos en el acto de la izada de bandera y de esa rotonda en memoria de todas las víctimas, 232 vecinos, y sabiendo que allí teníamos 5.000 metros cuadrados para poder haber intentado paliar de todas las maneras esos números, poco menos que se te tiene que caer el alma al suelo. Y encima ahora, yo me voy a un tema más grave, yo me iría aquí, que es que el COVID lo damos por finiquitado y nada de nada. Es un problema que ya decimos, lo damos como si fuese algo del pasado. No, perdón. Estamos viendo que los incrementos están subiendo despacito, pero lo están haciendo. Estamos viendo en otros países europeos cómo se está multiplicando exponencialmente, como pasaba en un principio en el tema del COVID. ¿Volveremos después a pedirles y a decirles que vuelvan a apostar y a poner su vida en juego y la de su familia? Porque lo mismo nos encontramos con un gesto malsonante o con un gesto que no es. Quizás, y yo creo que por ahí va a ir la cosa, le van a meter miedo a estas 8.000 personas, le van a meter miedo y le darán la solución 3 mesecitos antes de las elecciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Como portavoz del Grupo Popular, señor Flores. Gracias, presidenta. Empezaré por la última de las intervenciones y creo que en defensa de los grupos que estamos en este pleno. Ustedes tienen una valía que es ser un partido local, pero también tienen un demérito, que no pueden sacar adelante propuestas como la que el partido está sacando adelante, el Partido Popular, para que el centro de salud sea una realidad. Eso lo hacemos nosotros y lo hacen los grupos que tienen representación en otras cámaras y de la que nos sentimos muy orgullosos, porque su único mérito es ponerse una camiseta, pero nosotros preferimos, porque eso es más fácil, que lo que hacemos, que es hacer un centro de salud, equiparlo y, por cierto, también poner en marcha de nuevo la ampliación del Hospital Costa del Sol. Es preocupante, además, la falta de memoria que tiene el Partido Socialista. Y le diré, señor Bernal, que comparto con usted al 99% la intervención que ha hecho. Lo que quizás no compartamos es quién es la responsabilidad de lo que usted dice. La responsabilidad de lo que usted dice está claro, y usted lo ha dicho. Las administraciones hicimos todas un esfuerzo durante la pandemia por mejorar la situación sanitaria. ¿Sabe quién se ha retirado de ese esfuerzo? El Partido Socialista, el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha cortado de forma tajante la aportación a los fondos sanitarios de las comunidades autónomas. Usted mismo lo ha dicho, que es una situación que está pasando en casi todas las comunidades autónomas. Le digo que sí, porque Pedro Sánchez ha quitado los fondos para seguir haciendo la contratación de profesionales sanitarios. Porque la realidad es que de esos 20.000, el esfuerzo que la Junta de Andalucía hacía se mantiene. Y por eso de esos 20.000 profesionales se van a mantener más de 12.000. Por cierto, el 100% de los médicos y el 66% de las enfermeras y enfermeros que están en los centros de salud. Eso, y ustedes lo que han hecho ha sido retirar los fondos, y por eso a la Junta de Andalucía no le queda otra. ¿Sabe usted cuál es la solución? Que el Gobierno de Pedro Sánchez aporte nuevamente este año esos fondos. Así se salvarán el 100% de las contrataciones, así se salvarán todos los profesionales sanitarios. Pero también les recuerdo que fue una situación excepcional, pero que a pesar de la pandemia, la situación sanitaria está mucho mejor en Andalucía que lo estaban con ustedes. ¿Hay más o menos profesionales sanitarios que cuando gobernaba el PSOE de la Junta de Andalucía? ¿Hay más o menos médicos contratados? ¿Hay más o menos enfermeros contratados? Yo se lo digo, hay más. Y también le pregunto, ¿quién es mejor? ¿El partido que despidió y dejó que se fueran 7.000 sanitarios de la sanidad pública o el partido que ha contratado 12.000 sanitarios más que estarán todavía durante el mes de noviembre que cuando empezó la pandemia? Creo que también es un compromiso
que tenemos 11.000 millones de euros en sanidad en Andalucía, un 7% del PIB, perdón, la cifra histórica de contrataciones de personal y de presupuesto. Y, por cierto, el año que viene, en 2022, 1.000 millones de euros más para la sanidad. Eso sí, si la extrema derecha y ustedes no se ponen de acuerdo para tumbarnos la propuesta de presupuesto, como parece que ustedes están dispuestos a hacer esa pinza en el Parlamento andaluz. Había mayor personal, pero además, si ustedes conocen la realidad de la primaria, que sé que tienen contacto y que la conocen, ¿se acuerdan cuál era el problema de los centros de salud en su época? Que aun siendo pequeños como eran en Marbella, faltaban profesionales sanitarios. Ahora, la atención primaria están cubiertos cupos de médicos y de enfermeras. Y por eso la realidad es las prisas que tiene tanto la alcaldesa como la Junta de Andalucía por darle la vuelta al mapa de infraestructura sanitaria en la ciudad. Porque por suerte tenemos los profesionales y ahora estamos trabajando, como ustedes saben, en dar también las infraestructuras necesarias. Las obras del hospital reanudadas. El Centro de Salud de San Pedro a punto de equiparse y de poder abrirse al público. Ayer la presentación del nuevo consultorio de La Chapa. En proyecto el de Nueva Andalucía y en proyecto también el de Ricardo Soriano. Yo sé que para los fondos europeos el gobierno de Pedro Sánchez prefiere destinarlos en autobombo, propaganda o otras cuestiones que desde nuestro punto de vista es de menor índole que el tema de los fondos europeos, que el tema sanitario que a todos nos preocupa. Yo digo que en lugar de comprarles favores a los independentistas, a aquellos que quieren romper el Estado, que lo apliquen a Andalucía también, que lo apliquen a la sanidad. Y si usted saca el compromiso del gobierno de Sánchez de que va a mantener la misma dotación presupuestaria y que no va a quitar los fondos COVID, las 20.000 contrataciones se salvan. Está en su mano del Partido Socialista. Pónganse al lado de los andaluces y no al lado de la demagogia que intentan hacer cuando saben que la única culpa es del PSOE a nivel nacional. Muchas gracias, señor Flores. Señor Bernal. Lo que me dé usted al mismo tiempo, señora Muñoz. A mí me encanta el esfuerzo que hay que hacer para construirse esa vida paralela a la que vivimos el resto de los marbelleros y sanpedreños, encima contarlo aquí. Y además le voy a hacer otra advertencia. No tenga celos de nosotros. Ustedes se pueden quedar con la ultraderecha todo lo que quieran, que no se la vamos a quitar, ¿eh? Pueden pactar con ellos en los ayuntamientos de la provincia de Málaga y en la Junta de Andalucía, pactos tan maravillosos como poner 8.000 sanitarios en la calle. Eso es lo que hacen ustedes con la ultraderecha. Nosotros no lo queremos, pero te vamos a seguir dando razones. Mira, señora García, dice que son los mayores presupuestos sanitarios de la historia de Andalucía. Es de los del término de más es menos, los mayores presupuestos y 8.000 sanitarios a la calle. ¿Eso cómo se explica? ¿O es que los mayores presupuestos van para la privada y los sanitarios de la pública van para la calle? Que es lo que están planteando aquí. El argumentario político, os lo compartí, la señora García, que es de su gobierno de Andalucía, dicen que han despedido médicos y usted dice que no. Ni siquiera se ponen de acuerdo entre ustedes para que nos pidan a nosotros planteamientos. Y después lo bien que venden las cosas. Yo no estoy de acuerdo con el señor Osorio. Han dicho, vamos a renovar el 60% de los sanitarios. No, mire usted, no van a renovar el 60% de los sanitarios. Van a echar a la calle al 40% de los sanitarios. Van a echar a la calle al 40% de los sanitarios. Y luego vais y le tocáis las palmas. Por cierto, los 12.000 que quedan caducan su contrato dentro de 6 meses. Eso es la realidad de lo que está ocurriendo aquí. No quita los fondos Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha destinado a Andalucía 2.357 millones de euros para Andalucía, para atacar al COVID, para hacer infraestructura, para contar médicos, para contratar enfermeros, para contratar atención sanitaria. ¿Sabéis lo que hacía ahí el Partido Popular cuando gobernaba el PSOE en Andalucía? Mira, aquí lo tiene. Decían que la fuga de las batas blancas era consecuencia del mal gobierno del PSOE, que gobernaba tan mal en Andalucía que los médicos se iban a otros países porque se le pagaba poco. Ese problema no ocurre ahora con ustedes. ¿Sabes por qué? Porque no se van, los echáis directamente, no le dais ni la posibilidad de que puedan optar por otras cosas, los echáis, van a la calle. Y esta es la realidad del gobierno de Pedro Sánchez, que lo sepa todo el mundo en Marbella y en San Pedro de Alcántara. Esto
fondos COVID financiados con fondos europeos provenientes del Gobierno de España a Andalucía, obra del Hospital Costa del Sol, entre otros. Pues del dinero de Pedro Sánchez, ¿sabe lo que le vamos a pedir? Estoy de acuerdo, estoy seguro que va a estar de acuerdo el señor Osorio conmigo, que cojáis un cachito y de una vez por todas, dotéis el Centro de Salud de San Pedro Alcántara, que es una vergüenza que a esta altura aún lo tengáis cerrado. Muchas gracias. Vamos a pasar a la votación de la moción. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se rechaza la moción y pasamos al siguiente punto del orden del día.